Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. Por favor, llámenme el espadachín veloz. Un estrecho camino rural serpenteaba a lo largo de los campos, bordeado de manchas de flores de datura y árboles dispersos que rompían la monotonía de la pradera. El cielo estaba bajo y pesado, con nubes grises que oprimían el mundo. La escena poseía una belleza sombría, casi lírica. Shiraishi paseaba tranquilamente por el centro del sendero, sin prisa. Cuando sus ojos divisaron una pequeña casa de té encaramada en la colina, sintió un golpe de suerte inesperado. Sin duda, era preferible estar sentado en una casa de té con una taza de té humeante y un plato de dumplings, en comparación con quedarse atrapado bajo la lluvia. Sin dudarlo, aceleró el paso. Dentro, la casa de té estaba silenciosa, casi sospechosamente silenciosa. Unos pocos bancos y 4 mesas sencillas estaban dispuestos bajo el toldo, pero no se veía ni un solo cliente. Una joven, que dormitaba con la cabeza apoyada en una de las mesas, se incorporó al instante al verlo entrar. Rápidamente se enderezó, alisándose la ropa marrón. Era menuda, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Su piel pálida resaltaba sobre los tonos apagados de su atuendo. Tenía un rostro pequeño y delicado, enmarcado por cabello negro corto, con 2 finas trenzas sujetas con cintas blancas y anillos dorados colgando de las puntas. Sus ojos gris claro eran claros y penetrantes, aunque a primera vista daban la impresión de ser los de un gatito inofensivo. Bienvenido, señor. ¿Qué desea ordenar? Su voz era nítida y fluida, como un manantial de montaña. Shiraishi la miró con una sonrisa pícara. Entonces, una porción de tu sonrisa más dulce. La chica esbozó una sonrisa cortés, aunque no picó el anzuelo. Solo servimos dango tricolor, té, calamares secos y tempura. Al ver que no se alteraba, Shiraishi dejó de bromear. De acuerdo. Tomaré dango y una taza de té. Entendido. Por favor, espere un momento. Hizo una reverencia y dio la orden para que entraran. Mientras esperaba, Shiraishi se inclinó hacia adelante, con curiosidad reflejada en sus ojos. Señorita, ¿cuál es su nombre? Y dígame, ¿le gustan los pimientos verdes? Parpadeó una vez y luego respondió con voz tranquila. Me llamo Fen. En cuanto a los pimientos verdes y no me disgustan, pero tampoco me gustan mucho. Shiraishi aplaudió levemente, como si ella hubiera confirmado una verdad cósmica. Perfecto. Eso significa que somos compatibles. No tendremos discusiones por la comida una vez casados. Señorita Fen, por favor, cásese conmigo. Fen apretó los labios, luchando claramente contra el impulso de reír. Disculpe, señor, pero no tengo planes de casarme con nadie. Eso se debe a que aún no has conocido a un hombre tan extraordinario como yo, insistió Shiraishi, sin titubear. Mira mi ropa. Es diferente a la de los demás, ¿verdad? Eso significa que tengo estilo. Y en este mundo, estilo es sinónimo de fuerza. Ja, ja, dijo Fen con una risa educada y vacía, aunque sus ojos la delataban. En realidad, pensó que su atuendo era más extravagante que elegante. En lugar de un corsé o una cama, llevaba una chaqueta dorada con pantalones negros y unos zapatos negros extraños, distintos a cualquier sandalias que hubiera visto jamás. Lo único familiar de su apariencia era el zanpakume enfundado en oro que llevaba a la cintura y su llamativa coleta blanca plateada. Esta es la skin de prestigio de Yasuo, continuó Shiraishi presumiendo, como si le leyera la mente. Tengo 20 y tantos años, mi rostro quizá no sea deslumbrante, pero es armonioso y bastante atractivo. Lo que no dijo fue aún más extraño. Que había sido transportado allí a mitad del juego, trayendo consigo no solo la apariencia de Yasuo, sino también su espada, sus habilidades e incluso un estado chica y permanente. El único inconveniente: la barrera del idioma. Le había costado 3 años aprender japonés. Durante esos 3 años, se había mantenido callado, fingiendo indiferencia. Ahora, por fin fluido, recuperaba el tiempo perdido importunando a todo el que se encontraba, sobre todo a las mujeres. Como solía declarar, mi entusiasmo es solo mío. Si lo aceptas o no, es tu problema. Mientras yo sea feliz, me basta. Fen se excusó discretamente y se retiró al interior con el pretexto de ir a buscar comida, agradecida por el breve escape de su charla. Poco después, regresó con un plato de dango tricolor y una taza de té humeante. Los colocó cuidadosamente frente a él y dijo con cortesía ensayada: que aproveche. Shiraishi cogió una brocheta de dango pero no la comió. En cambio, suspiró dramáticamente. Qué lástima.
No tengo el honor de probar el dango preparado por el capitán de la segunda división. La amable sonrisa se desvaneció del rostro de Feng. En un instante, su expresión se endureció, su aura de dulzura se desvaneció. El gatito había desaparecido. En su lugar se alzaba un gato salvaje, afilado y frío. ¿Cómo descubriste mi identidad? Sencillo. Demasiados fallos. Primero, una casa de té en un lugar tan desolado. Sospechoso. Segundo, una chica con tu aspecto trabajando en una posada de carretera vacía. Imposible. Tercero y suficiente. Su tono fue cortante como una cuchilla. Ninguna de esas excusas explicaba realmente cómo lo sabía. Lo que significaba que alguien había filtrado información, o que él era más peligroso de lo que ella pensaba. Sin preocuparse más por su disfraz, se quitó el delantal y lo arrojó a un lado. Con movimientos rápidos y precisos, se despojó de las prendas exteriores de una camarera, dejando al descubierto su verdadero uniforme. El traje de combate negro y sin espalda de Lon Mitsukino. Incluso en su sencillez, irradiaba autoridad. En otro cuerpo, podría haber resultado imponente. En el suyo, su figura esbelta la hacía severa pero elegante. Shiraishi miró entre sus dedos con fingida decepción. TCH. ¿Eso es todo? Esperaba algo más y su voz gélida lo interrumpió. Criminal Shiraishi. Estás acusado del asesinato de Hasegawa Taizumi, quinto oficial del cuerpo de patrulla del tercer distrito oeste. Por orden de la Central 46, te ejecutaré. Había planeado eliminarlo silenciosamente con veneno. Pero, al haber sido descubierta su tapalera, lo haría de la forma más directa. Un ataque limpio al amparo de la ley. Shiraishi alzó la barbilla, imperturbable. No soy ningún criminal. Si insistes en ponerme un nombre, entonces llámame el espadachín veloz. Su mirada se endureció, aunque su voz permaneció firme. Ese hombre, su quinto escaño, no era ningún inocente. Agredió a una mujer en público. Dígame, como hombre de conciencia, ¿se suponía que debía mirar y no hacer nada? Deberías haberlo denunciado. Un asesinato sigue siendo un asesinato. Soifon entrecerró los ojos. Su deber era absoluto. El Omitsukidmu jamás perdonará a los culpables. ¿Y acaso tu orgullo reside en obedecer leyes corruptas y ostentarlas como si fueran un honor? Replicó Shiraishi. Ella no se inmutó. Basta de charla. Su mano se dirigió a su ar. Suzumebachi. La sonrisa de Shiraishi volvió a aparecer, afilada e imprudente. Por fin. Se puso de pie, desenvainando su espada dorada con un gesto teatral. Tempestad de acero. El enfrentamiento era inevitable. Comentario cero comentario. Votar capítulo 2. Capítulo 2. La alegría del hombre del viento. Destello de acero era la Q de Yasuo. Un ataque directo, sin florituras, sin movimientos innecesarios. Al impactar, destello de acero otorgaba una acumulación de tajo torbellino, que duraba 6 segundos. Con 2 acumulaciones, la estocada se transformaba en un vendaval, invocando un torbellino capaz de lanzar a los enemigos por los aires. Sentado, Shiraishi liberó destello de acero. Para Soifon, fue impecable. Como comandante en jefe de Lon Mitsukidmi, capitana de la segunda división, su confianza en la velocidad y la evasión era inigualable. Ningún ataque podía alcanzarla. Al menos, eso era lo que ella creía. Se movió hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y la punta de su Zanpakuzen siguió su movimiento. Imposible. Sus pupilas se dilataron. Sentado así, su postura debería haber sido torpe, incapaz de generar fuerza, y mucho menos agilidad. A menos que no se tratara de una estocada cualquiera. A menos que el oponente fuera un maestro espadachín, capaz de convertir la simplicidad en inevitabilidad. Sin estar dispuesta a aceptarlo, Soifon apareció detrás de él con un destello, apuntando con perfecta precisión. Aún mientras ejecutaba el Shumban, la duda la atormentaba. ¿Cómo podía un gesto tan torpe rivalizar con su paso relámpago? La realidad que se presentaba ante ella aumentó su inquietud. La decisión de los 46 centrales de enviarla no había sido excesiva, sino acertada. La habilidad con la espada de este hombre, combinada con su agilidad y su sed de sangre, no se parecía a la de ningún enemigo al que se hubiera enfrentado. Su Zanpakuzen aspiró una bocanada de su Reiatsu mientras pronunciaba su nombre. Aplasta a todos los enemigos hasta la muerte, Suzumebachi. Un destello blanco iluminó el lugar. La katana desapareció, transformándose en un guantelete negro y dorado con una hoja puntiaguda sujeta a su dedo, unido a su brazo por una cadena dorada. La expresión de Shiraishi se tornó solemne.
Si alguien conocía las fortalezas y debilidades de los capitanes de la Sociedad de Almas, ese era él. La habilidad de Suzumebachi era absoluta. 2 golpes en el mismo punto y la muerte era inevitable. Incluso la mejor defensa salvo el monstruoso Reiatsu de Aizen sucumbiría ante ella. Afortunadamente, el Zanpakuzen de Shiraishi era igual de problemático. Su habilidad aseguraba que ningún enemigo dentro de su alcance pudiera evadirlo. Sin importar la velocidad del Shumban, ni el truco de espacio o de paso, el destello de acero era inevitable. Solo podía bloquearse o soportarse. Y a diferencia de las estocadas típicas, Steel Flash no se veía afectada por la postura. Sentado, agachado, incluso tumbado, su precisión se mantenía. Perfecta para emboscar. Soifon se lanzó hacia adelante de nuevo. Shiraishi, tranquilo y decidido, activó su el dash que encadenaba sus golpes. Su destello de acero pasó de una estocada a un barrido circular, dejando una estela dorada en el aire. A Soifon se le erizaron los pelos de la nuca. Sus instintos le advertían del peligro. Su Reiatsu se comprimió alrededor de su pequeño cuerpo, apretándola como un tornillo de banco. Reaccionó al instante, con un movimiento suave y evasivo como un sauce que se dobla con el viento desviando la mayor parte de la fuerza. Aún así, la hoja le rozó la espalda, manchando de sangre su uniforme. Shiraishi avanzó. 2 Steel Flashes. 2 pilas. Él se balanceó. Un torbellino dorado estalló, destrozando la casa de té, arrancando flores y esparciendo escombros en una tormenta que rugía hacia ella. Soifon giró su cuerpo en el aire, canalizando su Reiatsu en una patada capaz de partir piedra. Pero su poder se dispersó inútilmente, engullido por el vendaval. ¿Qué? Entrecerró los ojos. Esto no era solo esgrima. Era el poder de la Zanpakuzen. Un viento que vaciaba su Reiatsu, atravesando las defensas como si nada existiera. No tuvo tiempo de pensar. 3 golpes atravesaron la tormenta. Un tajo ascendente, un barrido horizontal y un tajo vertical. Cada uno letal. Su entrenamiento la salvó. Su cuerpo se movió antes de pensar, esquivando, pero no a la perfección. La sangre salpicó cuando un corte superficial le marcó el rostro. Un carmesí le corría por la frente. Respirando con dificultad, se serenó, con la rabia latente bajo su compostura. No creas que puedes simplemente escapar. Gritó. Su mano trazó un círculo en el suelo, y el Kid se encendió. Bakun 58. Kakusitsu y Haku. Se formaron líneas de tinta negra que se unieron formando un círculo de seguimiento. Normalmente, este círculo permitía localizar el Reiatsu de su objetivo a grandes distancias. Pero nada. Entrecerró los ojos, hirviendo de furia. Él reprimió su Reiatsu y un soldado enmascarado de Lonmitsu Kidma apareció arrodillado. «Capitán, ¿está herido?» «No es nada», dijo mientras se limpiaba la sangre de la cara. «Haz un retrato robot. Emite una orden de búsqueda a la fuerza de inteligencia. Informa en cuanto lo encuentres». Su rostro se endureció como el acero. Aunque tuviera que perseguirlo hasta el extremo más lejano de Rukongai, atraparía a Shiraishi. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. Refugio Distrito Oeste 5, comienzo de la primavera. El cielo estaba oscuro y sombrío, sin luz solar. Shiraishi saltó de la rama de un árbol y caminó hacia el borde del acantilado en la cima de la montaña, observando el pueblo que se extendía abajo. Las casas se extendían por la ladera, apiladas al azar, sin planificación alguna, capa sobre capa como un laberinto trapezoidal torcido. Al ver esto, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Cuanto más complejas eran las calles, más agradable era usar el ataque frontal. Murmuró Shiraishi con voz infantil mientras saltaba del acantilado. El viento aullaba en sus oídos. Su cuerpo se disolvió en una ráfaga impetuosa, flotando hacia abajo con las corrientes de aire. A diferencia del ataque Step Forward Slash del juego, que requería un esbirro para activarse, la técnica verdadera respondía a cualquier movimiento del viento. Su distancia y velocidad dependían enteramente de su presión espiritual. Por ejemplo, durante su huida anterior, utilizó el tajo hacia adelante de forma continua durante 30 kilómetros, consumiendo una enorme cantidad de Reiryoku. Destello de acero, barrera de viento, aliento del viento. Cada habilidad requería energía espiritual. Salvo en casos de extrema necesidad, evitaba recurrir a ellos. Prefería luchar y retirarse que arriesgarse al agotamiento sin escapatoria. Aterrizó suavemente en la calle abarrotada de gente. Antes de que los transeúntes pudieran darse cuenta, se lanzó hacia adelante de nuevo, zigzagueando entre la multitud como una sombra de viento.
Para los aldeanos, solo quedaba el leve roce del aire en sus mejillas. Su percepción era insignificante comparada con la aguda consciencia de alguien como Sui FNG, comandante de la 2 División y jefe de Onmitsukidm. Al llegar al centro del pueblo, Shiraishi se detuvo frente a una modesta casa con 3 piedras azules apiladas ordenadamente en la entrada. Saltó por la ventana lateral y la cerró tras de sí. La habitación era pequeña y estaba escasamente amueblada. Se sentó, se sirvió una taza de té y esperó. La puerta se abrió con un crujido. Un hombre barbudo con una túnica marrón entró con cautela. Su rostro cuadrado era indescifrable. ¿Quién eres? Me llamo Shiraishi. Adachi, del distrito oeste 3, me dijo que viniera aquí. A la aldea de Ban, en el distrito oeste 5, a la casa con 3 piedras azules apiladas. Dijo que el hombre que vive aquí podría ayudarme a escapar de los agentes secretos. De su bolso dorado, Shiraishi sacó un colgante de piedra. Me dio este recuerdo. La expresión del hombre se relajó, y una leve risita se le escapó. Así que somos compañeros de circunstancias. Dime, ¿qué hiciste en el distrito 3? Nada grave, respondió Shiraishi con indiferencia. Simplemente me caía mal el 5º oficial de los agentes secretos y lo derroté de un solo golpe. Los ojos del hombre se abrieron desmesuradamente, con la incredulidad reflejada en su rostro. El 5º oficial. En sus círculos, los agentes secretos, el brazo de seguridad encubierto vinculado a los 46 centrales, eran figuras temidas, y los oficiales aún más. Hasegawa Taizm. 5º oficial de los agentes secretos. Rápido, despiadado, conocido por su crueldad y su afición a las mujeres. Un hombre que sobrevivió a 9 intentos de asesinato, contraatacando 8 veces y escapando una. Incluso se ocultó entre los criminales del distrito 80 de Rukonga y Occidental, ganándose así infamia y temor. ¿Y aquel joven de pelo plateado que tenía delante afirmaba haberlo matado directamente? Si fuera reclutado por alguno de los grupos de resistencia clandestinos, su sola fuerza lo convertiría en un pilar. Pero Shiraishi hizo un gesto de desdén con la mano. Para que quede claro, no me uno a ninguna organización. Me da igual que sean anti-Shinigami. Sigo mi propio camino. La emoción del hombre se desvaneció, dando paso a la decepción. ¿Entonces qué? ¿Piensas esconderte así el resto de tu vida? Soy un hombre del viento, respondió Shiraishi con sencillez. Voy a donde me place. En realidad, detestaba la idea de estar ligado a aliados incompetentes. Las rebeliones en Rukongai nunca duraban. El Onmitsukidm, el Gotei 13, especialmente la 8ª o la 11ª división, las sofocaban en un día. Ninguno sobrevivió más allá de su primer encuentro. Bien, dijo el hombre con frialdad. Entonces, paga la cuota de ocultamiento si quieres estar a salvo. ¿Cuánto? Preguntó Shiraishi sin dudarlo. El hombre entrecerró los ojos. El precio más alto es de 100.000 canes. Con eso, te llevaremos de contrabando a los confines de Rukonga y Oeste, al distrito 70 u 80. Fuera del control de los Shinigami. Shiraishi negó con la cabeza. No. No iré tan lejos. Los distritos exteriores eran páramos sin ley. Los huecos aparecían raramente y la energía espiritual era débil. Un lugar inhóspito para alguien que necesitaba el combate para fortalecerse. Para perfeccionar sus técnicas, destello de acero, barrera de viento, tajo frontal, aliento del viento, necesitaba experiencia. Y solo Hoyous le ofrecía la suficiente. ¿Existe otra opción? El hombre reflexionó un instante. Sí. Más cerca. Distrito 4 Oeste. El clan Shiba. Una de las 5 grandes casas nobles. Shiba Kaku no es una noble cualquiera. Odia la arrogancia de los Shinigami y tiene fama de bondadosa. Si alguien te dará refugio, será ella. Ah, ¿sí? Shiba Kaku. He oído que es magnánima, reflexionó Shiraishi. Me gustaría conocerla. Ese será mi objetivo. ¿Cuánto cuesta? 5.000 kan, dijo el hombre, extendiendo la mano. Y te daré el mapa. No hay problema, dijo Shiraishi, sacando los billetes de su bolsa y entregándolos. El hombre aceptó, se acercó a su cama y sacó un mapa enrollado de un compartimento oculto. Al salir del pueblo, dirígete al este. Sigue el mapa y encontrarás su finca. No uses mi nombre. Es inútil y solo la enfurecerá. En cambio, cuéntale cómo acabaste con ese monstruo. Entendido. Shiraishi guardó el mapa en su chaqueta, la cerró con la cremallera y desapareció en la noche, sin dejar tras de sí más que el susurro del viento. Comentario 0. Votar capítulo 4. Capítulo 4. El heroico Shiba Kaku. La distancia entre el distrito oeste 5 y el distrito oeste 4 depende de a quién le preguntes.
Para la gente común, sin duda estaba muy lejos. Pero Shiraishi no era un hombre común, por lo que consideró que la corta caminata era manejable. Sin embargo, su desconocimiento de la ruta lo retrasó. Constantemente consultaba el mapa en busca de puntos de referencia, deteniéndose y arrancando hasta que el crepúsculo se convirtió en noche. Cuando llegó, el cielo estrellado brillaba en lo alto. En la vasta llanura, la hierba exuberante se mecía entre campos de pequeñas flores rojas. La escena era tan hermosa que inspiraría a un pintor. Sin embargo, la vista se veía interrumpida por una solitaria construcción. Dos peculiares estatuas de piedra se alzaban a ambos lados de la entrada, cada una sosteniendo en alto una pancarta con las siguientes palabras. Shiba Kukaku. Shiraishi se dirigió hacia la puerta. Esperar. Una voz potente resonó cuando dos figuras imponentes saltaron desde el tejado. Eran idénticos a las estatuas. Rostros cuadrados, bigotes poblados, sombreros redondos y vestimentas que recordaban a los antiguos sirvientes. Con casi 2 metros de altura, empequeñecían a Shiraishi, que apenas les llegaba a los hombros. ¿Quién eres?, preguntó el de la izquierda. Vas vestido de forma extraña, añadió el otro. Pase lo que pase, Jinian y Jinian no te dejarán pasar. Hacer retroceder. Su rutina parecía un número cómico, intercambiando frases con expresiones exageradas. Shiraishi soltó una carcajada. Jajaja. Ustedes dos son divertidísimos. Los dos hombres se quedaron paralizados, intercambiaron susurros y rápidamente cambiaron de opinión. Jinian, este tipo tiene buen gusto. En efecto. Entiende nuestros chistes ocultos. No debe de ser una persona común y corriente. Entonces déjenlo pasar. Acordado. La pareja le hizo un gesto para que avanzara sin dudarlo. Si él representaba un peligro para su ama, no parecía importarles en lo más mínimo. Al fin y al cabo, entre los dos no podían igualar ni un solo dedo de ella. Vigilar el lugar era más un pasatiempo que un deber. La pesada puerta se abrió, dejando ver una escalera que conducía al subsuelo. Jinian se quedó atrás mientras Jinian acompañaba a Shiraishi por el oscuro pasadizo. En el nivel más bajo, un resplandor de luciérnagas centelleaba alrededor de una puerta corredera de papel. Cuando veas a Lady Kaku, advirtió Jinian en voz baja, ten cuidado con tus modales. Si la enfadas, no saldrás vivo. No te preocupes. Siempre soy educado, dijo Shiraishi con seguridad. Antes de que Jinian pudiera anunciarlo, una voz femenina aguda e imperativa resonó a través de la puerta. ¿Esa es Jinian? Sí, señora Kaku. Jinian se puso en posición de firmes de inmediato. ¿Por qué te demoras? Deja entrar al invitado de una vez. Sí, señora. Se apresuró a avanzar, abrió la puerta corrediza y se hizo a un lado. En el interior había una habitación grande, decorada con sencillez. Un cuadro, una alfombra cuadrada, una mesa baja de colores vivos y futones con el escudo de armas de la familia Shiba llenaban el espacio. Shiba Kaku estaba recostada en un banco como una jefa de Lampa. Sus ojos verde oliva brillaban con curiosidad mientras preguntaba. ¿Así que solo estás de paso o viniste a buscarme? Por supuesto que vine por ti, dijo Shiraishi sin dudarlo. Se arrodilló, extendió la mano y exclamó. Cásate conmigo, Lady Kaku. Jinian casi se cae. Kaku parpadeó sorprendida. Era la primera vez que alguien le decía algo así, y, curiosamente, no le había resultado desagradable. Con una risita, lo descartó con un gesto. Ja. Eres muy gracioso. La mirada de Shiraishi vagaba sin poder evitarlo. Su top rojo fuego parecía más una faja que una prenda, apretando con fuerza su pecho. Su espalda y hombros lisos estaban al descubierto, y su falda beige tenía una abertura escandalosamente alta. Sintió que se le calentaba el rostro. El instinto le impulsaba a mirar más de cerca. Jinian finalmente estalló, dispuesta a golpearlo. Jinian, ten cuidado con tus modales con los invitados. Ladró Kaku. Pero Lady Kaku, está siendo indecente. No es nada, dijo restándole importancia. La mayoría de los hombres que me ven se enamoran de mí. Este simplemente es sincero al respecto. Eso no es ningún delito. Apoyó la barbilla en la mano y miró a Shiraishi de arriba abajo. Dicho esto, no eres mi tipo. Señora Kaku, no se apresure a decidir, dijo Shiraishi. Basta. Cuéntame lo que de verdad te importa. Se irguió y habló. Me llamo Shiraishi. Como pueden ver, soy un joven ambicioso. Debido a mi fuerte sentido de la justicia, no pude soportar la maldad del quinto asiento de Lonmitsu Kidman en el Distrito Oeste 3. Lo maté y ahora estoy huyendo.
Esperaba que la familia Shiba pudiera darme refugio. El quinto asiento del Onmitsukidm, murmuró Kaku. Jinian añadió. Ese sería Hasegawa Taizm. Dicen que era un hombre cruel, con predilección por las esposas de otros. TCH. Ya me lo imaginaba. La mayoría de los Shinigami son unos canallas, espetó Kaku con amargura. Nunca había entendido por qué su hermano, Kaien, había decidido unirse a ellos. Puedes quedarte aquí, dijo finalmente. No me importa provocar problemas. Entonces déjenme quedarme de por vida. Exclamó Shiraishi con entusiasmo. Kaku lo ignoró, entrecerrando los ojos al percibir algo afuera. Ese Reiatsu, rápido, sigiloso. Shiraishi frunció el ceño. Imposible. Me aseguré de que no me siguieran. Quédate aquí. Yo me encargo de esto. A veces, ser el jefe de un clan noble tiene sus ventajas. Se levantó con gracia y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Sus personalidades chocaban, pero a la vez se complementaban de forma extraña. A él le encantaba divagar, mientras que ella solo escuchaba lo que quería, ignorando el resto. Kaku subió las escaleras y salió al exterior, solo para encontrarse con una aplastante ola de presión espiritual. El Reiatsu de un capitán, liberado sin restricciones. Comentario cero comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. La muerte de Aiyan Auge. Un sonido como de trueno desgarrando el cielo resonó, pero no era real. Aquello resonó únicamente en las mentes de aquellos con menor poder espiritual, como Jinyan y Jinyuan. Alguien del nivel de Shiraishi no oyó nada en absoluto. En cambio, lo sintió. Una presión espiritual aplastante y sofocante que inundaba la habitación desde el hueco de la escalera superior. Le pesaba sobre los hombros como dos piedras de molino. ¿Qué está sucediendo? No se trataba solo de presión. Llamarlo mera intimidación me parecía inapropiado. Shiraishi vaciló a mitad de la escalera. Seguir adelante ahora solo provocaría más problemas. En ese preciso instante, una puerta se abrió de golpe. Un chico salió corriendo, con la voz aguda por el pánico. Hermana mayor, ¿qué está pasando? La voz infantil resonó por el pasillo. No vengas aquí, Ganju. Fue la tajante respuesta. Y entonces, de forma tan repentina, la presión espiritual disminuyó. Pero Ganju, terco como siempre, no se detuvo. La curiosidad infantil siempre supera la advertencia de un adulto. Corrió cuesta arriba. Shiraishi dudó en intervenir, pero finalmente se hizo a un lado. Era un asunto familiar. Ganju subió el último escalón y se quedó paralizado ante la escena que tenía ante sí. Bajo la fría luz de la luna, una Shinigami de cabello negro se tambaleaba sobre la hierba, con el uniforme empapado de sangre. Su rostro, otrora hermoso, estaba desfigurado y demacrado, despojado de humanidad, como un demonio que emerge del infierno. Arrastró en silencio el cuerpo inerte de un hombre. Hermano Kaien, susurró Ganju. Kakushiba, con una presión espiritual que la abrumaba a pesar de su desesperado intento por contenerla, apretó los puños con tanta fuerza que las venas se le marcaron en la piel. La mujer soltó su carga. El cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo. Lo maté, dijo ella con voz monótona. Los ojos violetas de Rukia Kuchiki ardían con una resignación vacía. Estaba preparada para la muerte, sin ofrecer excusas. A Kaku se le encogió el corazón. Podía ver la expresión de Kaien incluso después de muerto. No estaba llena de rabia ni amargura por la traición. En cambio, su leve sonrisa parecía a la vez una disculpa y un alivio. Ni siquiera asesinado por un camarada, su hermano guardaba rencor. ¿Por qué? Kaku no lo entendía, pero respetaba su última voluntad. Desatar su furia contra ese Shinigami sería profanar la última decisión de Kaien. Salir. Su voz se quebró como un látigo. Puedes matarme, respondió Rukia con calma. Te dije que te fueras. ¿Me oíste? Los ojos de Kaku brillaron con una intención asesina antes de que la razón los doblegara. Entonces mátame cuando quieras, susurró Rukia, dándose la vuelta. Nubes oscuras engulleron las estrellas y la luna, cubriendo su refugio con una sombra sofocante. Ganju se tambaleó hasta el lado de Kaien, sacudiendo los hombros inmóviles de su hermano. Su joven mente no podía asimilar la verdad. Hermano, por favor, despierta. Me portaré bien de ahora en adelante, lo juro. Incluso me convertiré en un Shinigami si me lo pides. Kaku cerró los ojos. Su voz era suave y temblorosa. Ganju, al igual que padre y madre, hermano jamás volverá a despertar. No. No quiero eso. Gimió Ganju, derrumbándose en lágrimas. Los niños podían llorar sin parar, y él lo hacía.
Kaku se lo permitió, arrodillándose junto al cuerpo con una ternura que pocos le habían visto jamás. Hermano. Bienvenido a casa. Jinyan, con los ojos humedecidos, inclinó la cabeza. Señora Kaku, por favor acepte mis condolencias y Aiyan Shiba, querido por su calidez y espíritu, había hablado apenas unos días antes de convertirse en el próximo capitán de la 13 División. Ahora, regresaba a casa destrozado y sin fuerzas. ¿Estaba maldita la familia Shiba? Un genio tras otro se fue demasiado pronto. Jinyan, trae agua. Lo prepararé, no voy a dejar que se quede aquí tirado en este estado. Con una fuerza que había demostrado su destreza, Kaku alzó a su hermano. Se negó a permitirse el lujo de derrumbarse. Aún no. Pronto él se iría y daría la noticia. El apellido Shiba aún tenía peso. La muerte de su heredero no pasaría desapercibida. Su tío, el capitán Hixir Mukitake de la 13 División, destrozaría la sociedad de almas si el asesinato de Kaien quedara en silencio. Kaku bajó las escaleras, miró a Shiraishi y dijo secamente. Lo siento. Busca una habitación vacía. No puedo alojarte ahora mismo. Las palabras de consuelo de Shiraishi se le atragantaron en la garganta. No te preocupes por mí. Yo me las arreglaré. Ella asintió, con el rostro ensombrecido por el dolor. Aquel dolor le calaba hondo, más allá de las palabras. Shiraishi exhaló en el aire frío. En su vida anterior, había sido huérfano. Renacido aquí, invocado a través de algún juego retorcido, todavía se parecía mucho a sí mismo, solo que más joven, más delgado y vistiendo la ropa de Yasuo. No podía comprender del todo el dolor de perder a un familiar. Pero ver el duelo de Kaku le hizo darse cuenta de que era insoportable. ¿Kaien ya se fue? Shiraishi frunció el ceño. ¿Cuánto falta para que empiece la historia principal? La cronología era exasperantemente vaga. Si no me fallaba la memoria, tanto la muerte de Kaien como el incidente de Ishin ocurrieron en el mismo año, aproximadamente 2 décadas antes de la historia de Ichigo. En ese tiempo, Kaku perdería un brazo, convirtiéndose en una heroína manca. Ahora que Shiraishi estaba allí, juró que no permitiría que eso sucediera. Tal vez fue una tontería, pero él ya la quería. Quizás todo empezó con su belleza y su pasión, pero el verdadero afecto siempre comienza con la atracción. Sin esa chispa, ¿quién se atrevería a mirar más allá? Sus pensamientos daban vueltas sin cesar mientras yacía en una habitación vacía y desnuda. El sueño no llegaba. Sin manta ni almohada, descansar era imposible. Gimió, se levantó con dificultad y deambuló por los pasillos. En lugar de molestar a Kaku, buscó el baño. Abrió la puerta equivocada. No era un retrete, sino una cámara cavernosa. El enorme cañón negro de la nave del clan Shiba atravesaba el techo, y su vasta cámara estaba tenuemente iluminada. El ataúd de Kaien descansaba sobre la platier. Kaku permaneció en vela, con Ganju dormido sobre su regazo, las mejillas aún húmedas por las lágrimas. No levantó la vista hasta que la puerta crujió. ¿Sigues despierto? Sí. Necesitaba ir al baño. Al final del pasillo. Gire a la derecha. Su voz sonaba cansada. Volvió la mirada hacia el ataúd. Shiraishi se rascó la cabeza, se quedó un rato pensando y luego sacó algo de su bolsa. Lo dejó a su lado con un incómodo encogimiento de hombros. Senbei picante especial. De la familia de Aoi en el distrito oeste 3. El único como este en Rukongai. Pruébalo, es tan picante que llorarás. Kaku parpadeó y tomó el bocadillo. ¿En serio? Entonces lo probaré. Shiraishi se marchó rápidamente. Detrás de él, un leve crujido llenaba la habitación. A Kaku se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Qué picante! Comentario 1. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Funeral. Una noche sin dormir. Después de dar vueltas en la cama hasta pasadas las 2 de la madrugada, Shiraishi finalmente se acostumbró a la dureza del suelo y cayó en un sueño profundo, roncando levemente. Estallido. La puerta corredera se abrió de golpe. Una voz aguda e imperativa resonó en la habitación. «Levántate y come». «Sí», murmuró Shiraishi, girándose de lado y aferrándose con más fuerza a la manta, acurrucándose en lugar de moverse. Por supuesto, Shiba Kaku no lo toleraría. Con una rápida patada en el trasero, se agachó y le espetó. «Escucha. En mi casa, se siguen mis reglas. Nada de dormir hasta tarde. Todas las mañanas a las 7 en punto, desayuno. ¿Entendido?» «Sí, lo entiendo», tartamudeó Shiraishi, distraída por su repentina cercanía, con los ojos inquietos como si la hubieran tomado por sorpresa. Más fuerte. «Lo entiendo».
exclamó, refunfuñando mentalmente que la realidad y la imaginación eran mundos aparte. Una vez se había imaginado a una hermosa mujer despertándolo suavemente con un susurro, un ligero apretón, tal vez incluso con un tono coqueto. En cambio, se encontró con la disciplina de sargento instructor de Kaku. Bien. Ahora levántate. Se enderezó, con una sonrisa burlona en los labios. Comamos. Y sí. Aún aturdido, Shiraishi se levantó con esfuerzo y la siguió por el pasillo hacia la sala principal, con la espalda encorvada por la rigidez. El vaivén de sus caderas bajo la falda beige, la extensión de su espalda desnuda y las ocasionales miradas furtivas a su escote le provocaban una tensión insoportable. Apretó los dientes, obligándose a desviar la mirada. Cuando llegaron a la mesa, sintió un gran alivio. Se sentó con las piernas cruzadas, con la postura firme, ante el festín. Tortilla, pescado a la plancha, sopa miso y arroz. Una comida sencilla pero reconfortante. Si no es suficiente, hay arroz extra por allá, señaló Kaku, y luego se sentó con las piernas cruzadas en el asiento de la cabecera. Juntando las palmas de las manos, declaró. Itadakimasu. Itadakimasu, repitió Shiraishi, saboreando la sopa miso salada con un toque marino. A continuación, llegó el pescado a la parrilla, cuyo picante lo sorprendió gratamente. Este pescado está realmente bueno. No hables mientras comes, regañó Kaku entre bocado y bocado, comiendo rápido y con agilidad, como si estuviera en una competición. ¿Esto sigue siendo el desayuno o el entrenamiento básico? Shiraishi suspiró para sus adentros y aceleró el paso para igualar su ritmo. En un abrir y cerrar de ojos, los platos quedaron recogidos, y Jinta y Ururu se pusieron manos a la obra rápidamente para limpiar. Kaku se reclinó hacia atrás, estirando los brazos de par en par. Su corta blusa roja se le pegaba al pecho como si fuera a reventar. Shiraishi, ¿estás ocupada esta noche? No. Bien. Entonces vendrás al funeral de mi hermano mayor. No te aburrirás. Sus ojos se suavizaron por un instante. En la familia Shiba, celebramos funerales alegres. Nada de lágrimas. Despedimos a nuestros difuntos con risas, no con tristeza. Shiraishi parpadeó. ¿Por qué? Respondió sin dudar. Porque el credo de nuestra familia es luchar por nuestras creencias hasta el final. Rechazar los insultos que nos hunden. Su voz se apagó, melancólica. Aún así y a veces, desearía que mi hermano hubiera sido un poco menos terco. Entonces, casi de inmediato, ladró desde el otro lado de la habitación. Ganju. Llorón. Como derrames una sola lágrima hoy, te voy a dar una paliza. Uf. Ganju sollozó, frotándose los ojos enrojecidos. Yo no voy a llorar, hermana. Lo prometo. Eso sí que es. Un auténtico hombre Shiba. Poniéndose de pie, le hizo un gesto a Shiraishi. Vamos. Camina conmigo. Shiraishi asintió con entusiasmo. Con mucho gusto. Afuera, la luz del sol bañaba el patio de oro. El cielo era de un azul brillante, salpicado de nubes blancas que se desplazaban lentamente. Por aquí, ordenó Kaku, guiándolo detrás de la casa. Se detuvo ante una enorme manija que sobresalía del suelo. Ayúdame con esto. Mírame, dijo Shiraishi, remangándose, agarrando las asas y tirando con fuerza. Con un estruendo ensordecedor, la tierra se abrió. La hierba se desgarró mientras la maquinaria oculta cobraba vida con un gemido. Desde las profundidades se alzó el legendario cañón Anabi, que hizo temblar el Seireitei. El cañón de fuegos artificiales de la familia Shiba, conocido mundialmente como el cañón Anazuki. Su estructura de 100 metros relucía al sol, ya sin estar disfrazada de una chimenea ordinaria. El ataúd de Aiyan Shiba yacía a sus pies. Kaku le dio una palmadita en el brazo a Shiraishi con una rara sonrisa. Nada mal. Tienes fuerza. Shiraishi se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. ¿Qué es esto? El cañón Anabi, dijo, pasando una mano por el oscuro cañón con orgullo reflejado en los ojos. Soy la mejor pirotécnica de todo Rukongai. ¿Estás planeando fuegos artificiales para el funeral? En parte, dijo Kaku con un tono más suave, teñido de una melancolía agridulce. Voy a enviar las cenizas de mi hermano al cielo. Una gran explosión. Sus restos esparcidos con los fuegos artificiales, llevados por el viento a través de la sociedad de almas. Esa fue nuestra promesa. Su sonrisa tembló, teñida de dolor. Quizás lo dijo casualmente, murmuró Shiraishi antes de poder detenerse. Wan. El puño de Kaku golpeó su cabeza. Idiota. Cuidado con lo que dices. Ay. Lo siento, fue mi culpa. Shiraishi se frotó la frente, avergonzado.
Se recordó a sí mismo. Era su hermano, su familia. Su opinión no tenía cabida allí. HMPH. Con tal de que lo admitas. Exhaló, sacudiéndose la cabeza para despejarla, y volvió la mirada al cañón. Hora de prepararse. La preparación fue compleja. Ató una cuerda sagrada Shimenawa alrededor del barril, clavó las estacas profundamente en el suelo y luego pintó el escudo del clan Shiba sobre su superficie. Un vórtice negro en espiral. Al caer la noche y tocar el cañón los primeros rayos de luna, este disparaba. Ejemi, una tos, suave pero inconfundible, rompió el silencio. Las pupilas de Shiraishi se contrajeron. Su mano, instintivamente, se aferró a la empuñadura de su espada, para luego aflojarla. Quienquiera que fuese, no estaba a su alcance letal. No podía percibir a nadie a 3 pasos. Más allá, su percepción se embotaba a menos que la extendiera conscientemente. Sin embargo, dentro de un radio de 3 kilómetros, nada se le escapaba una vez que lo hacía. Cof, cof, la voz volvió a oírse, esta vez más débil, seguida de un pañuelo manchado de escarlata. Perdónenme. Llego tarde. Ukitake Hikshirim. Kaku escupió el nombre como veneno, con los ojos llameando de rabia apenas contenida. Una intención asesina emanaba de su pecho mientras gruñía. Maldito. Comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. ¿Qué es más importante, la dignidad o la vida? Ukitake Hikshirim era un hombre pálido y gentil, y su delgada complexión hacía que sus Yakushi Suaori de capitán parecieran casi demasiado grandes. A primera vista, sus subordinados e incluso otros capitanes a veces se preguntaban cómo un hombre de aspecto tan frágil podía ostentar el título de capitán del Gote y 13. No emanaba un aura opresiva, ni una intención asesina violenta. En cambio, desprendía la quietud de alguien que siempre se encontraba al borde de la muerte. Algunos tenientes e incluso oficiales de tercer rango parecían más intimidantes que él. Pero esto fue un grave malentendido. Tras la dulce sonrisa y la fragilidad de Hikshirim se escondía una voluntad de acero. Su convicción era absoluta y su juicio racional hasta la crueldad. Con gusto sacrificaría su propio cuerpo para salvar a Kaien. Sin embargo, lo mataría sin dudarlo en el momento en que lo perdiera. Si Kaien no podía salvarse, Hikshirim sabía que al menos debía proteger su dignidad e impedir que su alma fuera devorada por un You. Ese juicio frío y racional tan contrastante con su calidez era la verdadera esencia de Ukitake Hikshirim. Maldito. La voz de Shiba Kaku temblaba de rabia. Hikshirim dio 2 pasos al frente, con la culpa reflejada en su rostro. No ofreció ninguna réplica. Debí haber venido anoche para explicarlo todo, dijo en voz baja. Pero mi enfermedad recayó y perdí el conocimiento. Aún así, te agradezco que no hayas atacado a Rukia. Se arrodilló e hizo una profunda reverencia, rozando el suelo con la frente. Eres tan irritante, espetó Kaku. Su puño se crispó, deseando agarrarlo por el cuello y sacarle la verdad a la fuerza, pero vaciló. La brusquedad no lo haría hablar. Su voz se quebró al preguntar. ¿Por qué murió mi hermano a manos de un Shinigami? Esa herida en su pecho no la hizo un You. Hikshirim se puso de pie lentamente, con expresión seria. Así fue. Kaien fue asesinado, por un You. Kaku se quedó paralizada. Por un instante su rostro delató la sorpresa, pero luego reaccionó, con los labios temblorosos, y guardó silencio. Él le contó todo. Era simple, cruel en su simplicidad. Un You se había infiltrado en el mundo humano. Kaien, agobiado por la muerte de sus subordinados, insistió en enfrentarlo él mismo. Era su deber como vicecapitán, como esposo, como camarada. Hikshirim, afligido pero incapaz de negarse, lo permitió. ¿Quién podría haber imaginado que este Oyo, un simple Hylian en el mejor de los casos, poseería habilidades más extrañas que la mayoría de los adjuchas? Su poder borró la conexión entre Shinigami y Zanpakudo, obligando a Kaien a luchar a mano limpia. Kaien, que siempre se había apoyado en su Zanpakudo, se encontró en una desventaja abrumadora. Su habilidad con el Kid Mielakuda era limitada en comparación con su manejo de la espada. Una batalla que debería haber sido sencilla se convirtió en una lucha desesperada. Cuando Rukia intentó ayudarlo, la detuve, admitió Hikshirim. El orgullo del hermano mayor, murmuró Kaku, comprendiendo amargamente la situación. Kaien jamás permitiría que nadie interviniera. Para él, la dignidad era más importante que su propia vida. Por sus camaradas, por Miyako, por su familia, lucharía solo, incluso hasta la muerte. Al principio, Kaien recuperó la ventaja, continuó Hikshirim, tosiendo en un pañuelo ensangrentado. Pero entonces Yellow reveló su verdadera naturaleza.
Su cuerpo podía fusionarse con un huésped. Su máscara se abrió y, en un instante, su cabeza se hundió en el pecho de Kagien. Eli fue consumido desde dentro. Debí haberlo detenido y tosí. Su cuerpo se convulsionaba con fuertes toses, pero se obligó a continuar. En cambio, Rukia tuvo que cargar con todo el peso. Ella respetaba a Kaien más que nadie. Y fue ella quien asestó el golpe final. Con razón y Kaku apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Recordó la expresión de Rukia de la noche anterior. La desesperación, la devastación. No era la mirada de una asesina, sino la de alguien abatida por el peso del deber. Quería desahogar su furia con alguien. Rukia, Huxirm, los Hoyous, pero nada le parecía correcto. Rukia estaba destrozada por lo que había hecho. Huxirm solo había intentado proteger el honor de Kagien. Los Hoyous ya habían sido asesinados. Y así, su furia no tuvo más remedio que reprimirse hacia su interior. Ejem. Shiraishi, que hasta ahora había permanecido en silencio, tosió en su mano. Tanto Huxirm como Kaku se giraron bruscamente. Perdón por interrumpir, pero y su expresión se endureció. El alma de tu hermano y su Reiatsu se está dispersando. ¿Qué? Kaku se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. El ataúd sobre la plataforma brillaba tenuemente, desintegrándose en partículas espirituales centelleantes. La mitad inferior de Kagien ya se había disuelto. Su rostro y pecho se desintegraban lentamente. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Kaku, con pánico en la voz. Su cuerpo se está desintegrando en partículas espirituales demasiado rápido, dijo Huxirm con gravedad. Debe ser la fusión del hueco y su alma ha sido alterada. Pero mientras hablaba, una idea lo atormentaba. Normalmente, el alma de un Shinigami purificada por una Zanpakuh regresaba a la sociedad de almas. Los Hoyous abatidos por Shinigami regresaban a Hueco Mundo. Entonces, ¿y a dónde iba el alma de Kaien? Hermano. Kaku extendió la mano desesperadamente hacia él, pero sus manos solo encontraron el aire. El rostro de Kaien se disolvió en motas de luz azul que se dispersaron entre sus dedos antes de desvanecerse. Maldita sea. Su puño golpeó el ataúd, haciéndolo añicos. Maldita sea. Baishi, que había estado observando en silencio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una intención asesina surgió de detrás de él. Su Reiatsu se intensificó, y en un movimiento fluido desenvainó su espada, balanceándola hacia atrás para interceptar el ataque. Comentario. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. El cerebro zumbido. La hoja dorada cortó el aire, el rápido zumbido del acero se desvaneció en un instante. Ukitake Huxirm se giró bruscamente, sus pálidos ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. La presión espiritual que surgió en ese instante era inconfundiblemente propia de un capitán. Este hombre vestido de forma extraña no era un residente indefenso de Rukongai. ¿Cómo y? ¿Por qué no percibí su Reiatsu antes? Ukitake estaba desconcertado, pero Shiraishi también. Fue extraño. Claramente había sentido que alguien se le acercaba por detrás. Sin embargo, en el momento en que desenvainó su espada, esa presencia se desvaneció como si nunca hubiera existido. Sin querer soltarlo, Shiraishi extendió su percepción espiritual hacia afuera, 3 kilómetros en todas direcciones. Una turbulencia se agitó en el flujo de Reishi, pero solo provenía del furioso puñetazo que Shiba Kaku había propinado momentos antes. Shiraishi, ¿por qué desenvainaste tu espada de repente? Preguntó Kaku, volviéndose hacia él. La mirada de Ukitake se dirigió al arma de Shiraishi. La hoja, estrecha y de un dorado brillante, reflejaba la luz de forma antinatural. Su empuñadura lucía 2 gemas incrustadas, una grande y otra pequeña. La mayor emitía un tenue brillo esmeralda. Aunque Shiraishi no había dado ninguna orden de liberación, el arma irradiaba el aura de una Zanpakuh Menshika y permanente. Pero no es un Shinigami y aún así empuña semejante espada. Ningún clan noble ha producido jamás una figura semejante. De haberlo hecho, no sería un desconocido y las sospechas de Ukitake se intensificaron. Un caza de clase capitán que aparecía de la nada no podía ser ignorado. Representaba una amenaza directa para el Seireitei. Alguien intentó acercarse por la espalda, explicó Shiraishi, frunciendo el ceño mientras enfundaba su ar. Pero en cuanto desenvainé mi espada, se retiró. Qué raro, ¿y para qué atacar si luego hay que huir? Los penetrantes ojos verde oliva de Kaku se posaron en Ukitake. ¿Sentiste la presencia de alguien? Negó levemente con la cabeza. No. Mi percepción no es particularmente aguda. Kaku no se lo creyó ni por un momento.
Entre los 13 del Gotei, solo Yamamoto y Uno Ana habían ostentado cargos durante más tiempo que Kimuraku y Yukitake. Un hombre que había servido como capitán durante siglos no carecía de perspicacia. ¿Podrías estar equivocado? Ninguno de los dos sintió a nadie hace un momento. Imposible, dijo Shiraishi, negando firmemente con la cabeza. Nadie puede escapar a mi telepatía en 3 pasos. El viento cambió de dirección. El acero se cernía tras él. Sin previo aviso, la hoja de Ukitake salió disparada de su vaina, cortando hacia el cuello de Shiraishi con una velocidad asombrosa. Sonido metálico. Shiraishi giró por instinto, interceptando el golpe. La colisión generó una onda expansiva que hizo temblar el suelo y rasgó el aire. Sintió los brazos entumecidos y el pecho se le oprimió bajo el peso sofocante del Reiatsu de Ukitake. Un luchador de 9º nivel no tenía derecho a enfrentarse a un capitán. Pero Ukitake también se tambaleó. Kofi. Se tapó la boca, tiñendo de escarlata sus pálidos dedos mientras su vieja enfermedad lo atacaba. ¿Estás bien?, preguntó Shiraishi rápidamente, con preocupación reflejada en su rostro. No es nada y solo una vieja dolencia, murmuró Ukitake, bajando débilmente la mano. Su fuerza siempre había sido inestable. A veces se elevaba, otras se desplomaba. Pero ahora puedo confirmarlo. Tu percepción no fue errónea. Alguien se acercó, aunque Kaku y yo no nos dimos cuenta. El ceño de Kaku se frunció aún más, y apoyó las manos en las caderas. Así que incluso alguien como él se ha interesado en ti. Quienquiera que fuese, había logrado burlar a 2 veteranos sin alterar el flujo de Reishi. Su destreza en Shunpo y ocultamiento de Reiatsu, por sí sola, lo situaba entre los más poderosos de la sociedad de almas. No exageres, protestó Shiraishi. No he provocado a esa manera. Omitió convenientemente el asunto del asesinato de Hasegawa Taizme en el 3er distrito oeste. Durante los últimos 4 años había vivido tranquilamente. Sin asesinatos, sin conflictos graves. A lo sumo, había sido y entusiasta en sus propuestas a las mujeres. Difícilmente motivos para un asesinato. Será mejor que tengas cuidado, advirtió Ukitake, secándose el sudor frío de la frente. Su enfermedad lo atormentaba de nuevo, interrumpiendo sus palabras. Kakui, perdóname. Debo regresar al Seireitei para recuperarme. Parece que estás a punto de desmayarte, murmuró Kaku. ¿Quieres que te lleve de vuelta? No, y aún puedo arreglármelas. Con un destello de Shunpo, desapareció. Tras quedarse con Shiraishi, Kaku saltó de la torre y se dirigió a grandes zancadas hacia él. Sé sincero conmigo. Aparte de Hasegawa, ¿qué otros problemas has causado? ¿Compañeros discípulos? ¿Viejos enemigos? Su razonamiento era agudo. Tanto Shiraishi como aquel misterioso intruso habían ocultado perfectamente su Reiatsu. Seguramente compartían algún origen. Imposible. Mis habilidades son solo mías. No tengo maestro ni compañeros discípulos, dijo Shiraishi con firmeza. Kaku se tocó la barbilla. Entonces, ¿por qué no puedo sentir tu Reiatsu, ni el suyo? Ese tipo de ocultamiento no ocurre de forma natural. Shiraishi vaciló. Sabía que la sociedad de almas poseía dispositivos capaces de ocultar el Reiatsu. Artefactos raros y peligrosos. Y además, contaba con su extraña ventaja, fruto de sus circunstancias. Pero entre los conocidos que recurrían a tales artimañas, un nombre eclipsó a todos los demás. Aizen Sosuke. Solo alguien como él podría borrar su presencia tan completamente, aparecer detrás de Shiraishi en un instante y luego retirarse 3 kilómetros sin dejar rastro. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Podría estar relacionado con Shiba Kaien? Al fin y al cabo, el Orou que mató a Kaien había sido un experimento de Aizen y un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Has pensado en algo? Insistió Kaku. Y nada, mintió Shiraishi con tono evasivo. La mirada de Kaku se endureció. Esto no se trata solo de ti. Vives bajo mi techo. Si tus secretos ponen en peligro a mi familia, no lo toleraré. Si no dices la verdad, tendrás que irte. Comentario 1. Votar capítulo 9. Capítulo 9. Los límites de un héroe de 9º nivel. La familia Shiba nunca había temido al peligro. Siempre hubo en sus corazones cosas más importantes que la vida misma. Esto era cierto para Shiba Kaien, y Kaku no fue una excepción. Si Shiraishi estuviera dispuesto a tratarla como a una compañera, a ser honesto con ella, arriesgaría su vida para acompañarlo, enfrentando juntos el peligro, sin abandonarlo jamás, sin rendirse nunca, viviendo y muriendo hasta el final. Pero si él decidía ocultarle la verdad, entonces podía olvidarlo.
Kakushiba no era tan mezquina como para jugarse la vida con alguien que no confiaba en ella. No es nada, repitió Shiraishi, con la misma voz de siempre. Entonces lárgate de mi casa, dijo Kaku fríamente, dándole la espalda. Lo siento, dijo Shiraishi, con un destello de impotencia en el rostro. Explicarse implicaría revelar demasiado. ¿Cómo sabía que Aizen Sosuke poseía un poder capaz de ocultar a la perfección la presión espiritual, o que había estado realizando experimentos de hoyoificación en secreto? Aunque Shiraishi inventara una explicación, había una verdad innegable que no podía eludir. No pudieron derrotar a Aizen. Aún sin la aterradora hipnosis de Kinka Suigetsu, el dominio de Aizen sobre Kidm, Shunpo y poder espiritual puro era abrumador. Un solo golpe bastaría para aplastar a Kaku. Shiraishi sabía que, como mucho, podría resistir 2 golpes. No era pesimismo, era cálculo. Su poder espiritual actual era cuantificable. Su capacidad de Reiatsu rondaba las 6200 unidades. En su máximo poder, su Zanpakuun Infinity podía duplicar su fuerza de ataque bajo ciertas condiciones, especialmente al combinarla con su estilo de combate y técnicas de espada. Con impulso y una sincronización precisa, podía superar las 10.000 unidades de fuerza en sus golpes. El problema era sencillo. Necesitaba tiempo para acumular esa fuerza. Contra Aizen, no habría tiempo para eso. Calculó que necesitaría alcanzar un nivel de maestría equivalente al de un oficial de rango muy superior al 9º asiento, quizás incluso al de un teniente o capitán, para superar a Aizen. Hasta entonces, provocarlo sería un suicidio. ¿Y la idea de unir fuerzas con otros? Imposible. Shiraishi ya era un fugitivo, buscado por el Onmitsukin. ¿Qué podría hacer un forajido como él contra el capitán titular de la 5ª división? Gracias por su hospitalidad anoche. Les recompensaré por la comida y el alojamiento, dijo Shiraishi en voz baja. Ay, suspiró Kaku, suavizando un poco su dura coraza. Volviéndose, preguntó. ¿A dónde vas? A donde me lleve el viento, respondió Shiraishi con indiferencia. En realidad, no tenía ningún destino en mente. Nunca había previsto abandonar la casa de los Shiba tan pronto. ¿Qué debía hacer a continuación? No tenía ni idea. Iría paso a paso. Kaku se cruzó de brazos. Hay una casa de té en la aldea de Shitou, en el distrito oeste cuarto. El dueño, Yagiki Chirm, está muy bien informado. Pregúntale. Quizá encuentres lo que buscas. Gracias, asintió Shiraishi, aceptando su consejo. Tu ropa es demasiado llamativa. Tengo algo de ropa vieja de Kaien que podrías usar. No. Me quedaré con este atuendo, se negó Shiraishi. Su vestimenta actual estaba ligada a la manifestación de su Zanpakuun, un estado Shikai que se autorreparaba y aumentaba sutilmente su precisión. En una batalla donde la supervivencia dependía de la más mínima posibilidad, no podía permitirse el lujo de perder esa ventaja. Kaku se limitó a encogerse de hombros. Bien. Dirígete al norte, a la aldea de piedra. La casa de Ichirum está enfrente de la de azulejos. Nos vemos luego, dijo Shiraishi, saludando con la mano mientras se marchaba con un paso rápido. Cruzó la llanura a toda velocidad, con el imponente acantilado ocultando el cielo. En el último instante, se impulsó del suelo, elevándose como un halcón que extiende sus alas. Ante él se extendía la impresionante vista del 4º distrito oeste. Montañas superpuestas, sinuosos caminos de loes y bosques pintados de verde, como una pintura a tinta. Utilizaba las crestas y los valles como trampolines, saltando de cima en cima. La sensación era estimulante y, con tiempo de sobra, se permitía jugar. El sol ascendió cada vez más. Finalmente, se refugió a la sombra de un árbol junto al lago y se quitó la chaqueta, la camisa, la mochila y los zapatos, quedando en ropa interior. Ante él se extendía un lago de montaña de aguas cristalinas, que brillaba bajo la luz. Pasar de largo sin darse un chapuzón sería un desperdicio. Sin dudarlo, saltó de una rama y se zambulló en el agua. El fresco abrazo lo envolvió, revitalizándolo por completo. El agua de la sociedad de almas era pura y potable, sustentando a innumerables almas. En los distritos más pobres, los ríos eran objeto de disputa por su valor como recurso, mientras que lugares como el distrito cuarto oeste gozaban de abundancia. Pero había algo inquietante en la naturaleza salvaje. Desde la fundación del Seireitei, la fauna había sido domesticada o sacrificada. Utilizada como alimento, mascota o para deportes sangrientos. Las tierras exteriores estaban en silencio. Ni un solo pájaro cantaba. Ni un solo pez en los lagos. Solo quietud. Shiraishi nadó un rato antes de llegar a la orilla.
Mientras escurría su ropa, algo extraño le produjo una sensación extraña. Una corriente de Reishi, transportada por el viento del norte. Se puso rígido. Ese vacío abismal, ese frío penetrante y inconfundible. Un hueco. Su pulso se aceleró. Se vistió a toda prisa, agarró su zanpakume y se lanzó hacia adelante en un torbellino de movimientos, dirigiéndose hacia el Reiatsu. No por miedo. Él acogía el peligro con agrado. Su única preocupación era llegar allí antes de que una patrulla de Shinigami lo destruyera. No iba a dejar escapar esta oportunidad de crecimiento. Comentario. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Monstruos en acción. Los Shinigami mantienen un sistema de vigilancia especializado tanto en la sociedad de almas como en el mundo de los vivos. El Departamento de Vigilancia Visual, históricamente supervisado por la familia Tsunayashiro, una de las 5 grandes casas nobles. En los últimos años, el control de la aristocracia se ha debilitado, y su antigua vigilancia se ha visto mermada por la decadencia. Aprovechándose de esta situación, la capitana Mayuri Kurotsuchi, del Escuadrón 12, negoció acceso al departamento a cambio de ciertos favores. Desde entonces, el Departamento de Visuales se ha convertido en una extensión del Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami, funcionando como estación de monitoreo y laboratorio experimental. Entre sus nuevas funciones se incluye la detección. Observar distorsiones en el Dangai para inferir la actividad Oyou. Las coordenadas se envían a las mariposas infernales, que despachan al Shinigami correspondiente. Cuando un Shinigami muere en batalla o solicita refuerzos, el sistema alerta al mando y transmite mensajes a las divisiones de combate, generalmente la 3, la 5 o la 11. Sobre el papel, el trabajo parece ajetreado. En realidad, es menos intenso de lo que se imaginan los de fuera. Los huecos no irrumpen constantemente en el mundo de los vivos ni en la sociedad de almas. La mayor parte del tiempo, el personal del Instituto de Observación tiene tiempo libre. Tiempo para picar algo, tiempo para soñar despierto. Tsubo Rin, un hombre de aspecto sencillo con un uniforme grisáceo, estaba sentado frente a una pared iluminada por pantallas de vigilancia. Abrió un paquete de galletas de arroz senbei, esparciendo migas sobre el teclado. Sus ojos no se apartaban de las imágenes. Pasaban de los modernos rascacielos del mundo viviente a los pueblos de montaña de los 360 distritos de Rukongai. A veces incluso envidiaba a la gente que observaba. ¡Qué maravilla! Pero el recuerdo de la mirada fulminante de su jefe de sección disipó rápidamente esos pensamientos. Si Rin no hubiera suspendido 2 veces el examen de ingreso a la academia, no lo habrían destinado al Escuadrón 12 en su tercer intento. Ahora no tenía vacaciones, trabajaba turnos todo el año y recibía inyecciones de estimulantes cada vez que el cansancio lo invadía. Un error, y podría despertarse en la mesa de laboratorio del capitán Kurotsuchi, con órganos faltantes o, peor aún, con otros nuevos que jamás había pedido. El ambiente laboral era aterrador. La vida era agotadora. Rin-chan, he venido a jugar. Una voz cantarina resonó desde la entrada. Ninguna de las elaboradas trampas del departamento se activó. Una pequeña figura aterrizó suavemente sobre los hombros de Rin. Cabello rosa, figura infantil y grandes ojos traviesos. Yachiru Kusagishi, subcapitana de la 11 División. Sacó una galleta de la bolsa y le dio un mordisco. Crujido. Este es mi bocadillo y la voz de Rin se apagó en un tono de resignación. Por enésima vez, su protesta fue ignorada. Yachiru solo se rió, balanceando las piernas como si estuviera en un columpio. Rin-chan, busqué en toda la sala de vídeos y lo encontré. La habitación estaba repleta de equipo complejo, pero aún así, ella había logrado registrar cada rincón para encontrar su escondite de comida. Sin duda, la subcapitana del escuadrón de combate más intrépido. Rin bajó la cabeza, deseando en silencio un traslado, a cualquier lugar donde Yachiru no pudiera deambular tan fácilmente. Bip. Sonó una alarma con un tono agudo. Incursión hueca. Rin apartó sus bocadillos y se inclinó hacia los monitores, tecleando a toda velocidad. Las lecturas indicaban que una cavidad negra se abría desde el Dangai. Destino. Distrito Cuarto Oeste, cresta montañosa a 5 ri al oeste de la aldea de piedra. Tiempo de llegada. 1 minuto. Reprodujo imágenes locales en la pantalla más grande e intentó enviar la alerta. Enviar y ¿por qué no funciona? Algo se ha atascado, dijo Yachiru, golpeando ligeramente la consola. Su presión espiritual vaporizó la obstrucción sin dañar la máquina. La alerta se transmitió correctamente. Rin exhaló, aliviado de no acabar en el sillón de operaciones de Mayuri. Vicecapitán Kusagishi, gracias.
Sonrió, metiéndose un caramelo con peidme en la boca. No pasa nada. Rin-chan comparte golosinas conmigo y jugamos al escondite. Debería devolverte el favor alguna vez. Nunca te los di, murmuró Rin, esbozando una media sonrisa a pesar de sí mismo. En pantalla apareció el hueco. Pequeño, de aspecto débil. No es nada fuerte, dijo Yachiru con despreocupación. Entonces el Shinigami local debería encargarse, respondió Rin, ya distraída por el repentino cambio. El Oyou parpadeó y desapareció. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se quedó boquiabierto. ¿Dónde se ha metido? Revisó frenéticamente los indicadores. Ni rastro de Reiatsu. Alguien lo superó, respondió Yachiru simplemente. Rin se quedó paralizada. Pero el Shinigami que debía responder aún no ha llegado. No era un Shinigami, corrigió ella. Era un hombre de pelo plateado. Muy fuerte. La forma en que se movía, como si pudiera aplastar cualquier cosa. Rin rebobinó la grabación, ralentizándola fotograma a fotograma. Finalmente, emergió una figura borrosa. Cabello largo y plateado, rasgos afilados, vestida con ropa moderna y empuñando una zanpakudm dorada. Sus ojos se abrieron de par en par. Shiraishi, ayer mismo, la segunda división difundió su fotografía. Se le busca por el asesinato del quinto oficial, Hasegawa Yasuzm. Las órdenes eran claras. Si lo ven, infórmense de inmediato. ¿Lo conoces, Rin-chan? Yachiru ladeó la cabeza. Sí. Es un asesino buscado. Necesito contactar con I. Rin se quedó sin palabras. Su vista se nubló y su cráneo le palpitaba como un trueno. Sus extremidades se volvieron pesadas como el plomo. La sonrisa juguetona de Yachiru permaneció, pero su presión espiritual lo oprimía sin piedad. No, dijo dulcemente. Estoy aburrida. Y es raro encontrar un tipo tan fuerte. No puedo dejar que la segunda división se lo lleve. Este es nuestro. Su sonrisa se agudizó. La 11ª división se encarga de los combates. Siempre. Entendido, dijo Rin con voz débil y resignación pesada. De verdad quiero renunciar a este trabajo. Adiós, Rin. Yachiru saludó alegremente con la mano, agarrando su bolsa de compeidm, antes de desaparecer en un instante, en persecución de la intrusa de cabello plateado. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Casa Pepsi. Shiraishi abrió la puerta corrediza de madera del establecimiento conocido como Pepsi House. La primera persona que notó fue una joven llamativa, con un lunar negro que resaltaba su labio. Vestía un kimono negro y morado y estaba arrodillada sobre un futón ante una mesa baja. A su este y al sur se sentaban otras dos personas. Un anciano frágil de unos 70 u 80 años y una niña vivaz de no más de 12 o 13 años. La escena parecía una comida familiar cualquiera. Tranquila, cálida, hogareña. Shiraishi hizo una pausa. Había llegado en un momento inoportuno. Pero marcharse ahora sería más descortés que quedarse, así que cerró la puerta corredera e hizo una leve reverencia. Discúlpame, señor Yagik, por interrumpir su almuerzo. No es ninguna molestia, respondió el anciano, dejando los palillos. Su mirada recorrió la habitación con tranquila autoridad antes de ordenar. Ustedes dos, al otro lado de la calle. Sí, respondieron las dos mujeres, poniéndose de pie al instante. Su obediencia sugería que no era la primera vez que se enfrentaban a interrupciones de ese tipo. Por favor, tome asiento, distinguido invitado, dijo Yagik Chirm con una amplia sonrisa. Las comidas pueden retrasarse. Los invitados, no. En su oficio, la cortesía era cuestión de supervivencia. Una palabra equivocada, una pausa inapropiada, y uno podía acabar decapitado. Shiraishi se quitó las zapatillas gastadas en la entrada y avanzó, echando un vistazo a las mujeres que salían. Son mis esposas, explicó Ichirm con calma. Tengan la seguridad de que jamás revelo la información de mis clientes. Shiraishi arqueó una ceja. A la edad de Ichirm, las mujeres parecían más bien hijas, o nietas. Señor Yagik, usted sigue estando muy vigoroso incluso a esta edad. El anciano soltó una risita orgullosa. El poder espiritual es algo maravilloso. Otorga fuerza al cuerpo mucho después de que la edad debería haberla arrebatado. Sin él, incluso los jóvenes pierden su ímpetu. Al notar la mirada de desaprobación de Shiraishi, se interrumpió. Discúlpame. Vayamos al grano. ¿Qué necesitas? Shiraishi se cruzó de brazos. Un lugar tranquilo para vivir. No muy lejos de aquí. Preferiblemente un lugar donde los Oyous aparezcan con frecuencia. Me gusta luchar contra ellos. Ichirm entrecerró los ojos. ¿Has infringido alguna ley?
No me malinterpretes, es importante que lo sepa para poder arreglar las cosas como es debido. Los negocios de la familia Yagik eran extensos. Atendían tanto a delincuentes menores que infringían las leyes del Seireitei como a nobles que requerían servicios discretos. Su supervivencia dependía de servir fielmente a estos últimos. Jamás se arriesgarían a dar refugio a traidores declarados que pretendieran rebelarse contra la sociedad de almas. Shiraishi respondió con franqueza. En un arrebato de ira, maté a Segawata Izm, quinto asiento del Onmitsukidm, en el tercer distrito oeste. La expresión de Ichirm cambió a un gesto de respetuoso reconocimiento. Ah. Así que usted es Shiraishi-sama. Mis disculpas. Conozco un lugar adecuado para usted. La comisión por recomendaciones de 5000 canes. Shiraishi hizo una mueca. En el distrito oeste 3 había sobrevivido a duras penas durante 4 años. 3 de ellos los pasó luchando con el idioma y siendo estafado por nobles insignificantes, lo que le dejó una deuda de 2000 kan. Solo en el 4º año había empezado a ganar lo suficiente para salir del pozo. Abrió su bandolera y colocó todos sus ahorros 3800 kan sobre la mesa. ¿No podría ser más barato? Es todo lo que tengo. Ichirm se acarició la barba pensativo y luego negó con la cabeza. 5000 es el mínimo. Para protegerte de la adivinación del cuerpo Kido en el distrito oeste 10, debo sobornar a contactos del Departamento de Investigación y Desarrollo. Pero hizo una pausa. He oído hablar de tu hazaña en el distrito 3. No eres un deudor cualquiera. Aceptaré esto por ahora. Págame el resto después. Shiraishi asintió. De acuerdo. Buscaré trabajo aquí cerca para compensar la diferencia. Ichirm recogió los billetes, los contó y continuó. El Shinigami destinado en el distrito oeste 10 es hijo de un viejo conocido. Fue asignado a la 13ª división por formalidad, pero es de carácter apacible y evita el combate. Si aparece un Oyou, te lo dejará a ti y luego reclamará el registro. ¿Te importaría? Shiraishi negó con la cabeza. Para nada. No necesito reconocimiento, solo la experiencia de la pelea. Acertaste, dijo Ichirm con una leve sonrisa. También he colocado allí a algunos hombres del Rukongai exterior. Si se interponen en tu camino, mátalos. A nadie le importará. Habló como si pidiera pollo para la cena. Shiraishi frunció el ceño ante la crueldad casual, pero solo respondió. Ya veremos. Siempre y cuando ninguna patrulla del Onmitsukidm se cruce en tu camino, puedes vivir allí sin ser visto durante el tiempo que desees, le aseguró Ichirm. Perfecto, dijo Shiraishi. No era de los que vagaban sin rumbo. 4 años en el distrito 3 lo habían demostrado. Ichirm se puso de pie, sacó un mapa doblado de un armario empotrado y se lo entregó. Aquí tienes. Aquí está la estación de Kawakami Saburam en el distrito oeste 10. Dile que te envío yo. Entendido. Shiraishi escudriñó la línea punteada dibujada desde Pepsi House hacia el oeste, que terminaba en una montaña con forma de cuerno de toro. No interrumpiré más su comida, señor Yagik. Si algo te disgusta, dímelo. Por el honor de Pepsi House, me aseguraré de que se corrija. Shiraishi ya se había marchado antes de que el anciano terminara de hablar. Sus zapatillas, que estaban en la entrada, habían desaparecido. La ventana vibraba levemente con la brisa. Shiraishi ya estaba afuera, dejando atrás la aldea de piedra. Aceleró el paso, impulsado por la presión espiritual que fluía mientras se propulsaba hacia adelante con shumpo repetido. No existían fronteras físicas entre los distritos de Rukongai. Solo un desplazamiento invisible. Los Shinigami lo percibían, pues la densidad del Reishi disminuía a medida que uno se alejaba del Seireitei. Shiraishi sintió el cambio en el ambiente al entrar en el distrito oeste 10. Reduciendo el paso, comparó el mapa con el terreno. Antes de llegar a la montaña Cuerno de Toro, sus sentidos se agudizaron. Varias firmas de Reiatsu pulsaban cerca. Qué descortés, murmuró, ajustando el agarre de su ar. Supongo que es hora de saludar a mis nuevos vecinos. Comentario cero comentario. Votar capítulo 12. Capítulo 12. La bestia. Principios de primavera, en las afueras de Yone Village. Altos álamos bordeaban el camino de Loes, sus sombras se mecían con la brisa. Un puñado de niños corría despreocupadamente por el sendero, y la luz del sol se filtraba a través de sus pies. Un niño, con los ojos vendados, se abalanzó hacia adelante con una sonrisa, atrapando al niño que iba delante de él. Jaja, te pillé. Quitó la tela, ansioso por ver a qué amigo había atrapado, pero se quedó paralizado. En lugar de un compañero de juegos, estaba agarrado al muslo de un hombre corpulento que vestía un kimono de colores brillantes.
En Rukongai, sobre todo en los distritos de Rika, la gente rara vez vestía así. Los residentes comunes llevaban ropa sencilla, de tela tosca. Este hombre llamaba la atención de inmediato, y no precisamente para bien. Chico, dijo el hombre, agachándose, con una mueca grotesca en el rostro lleno de cicatrices. La cicatriz le recorría la frente hasta más allá de la boca, dándole un aspecto demoníaco. En el período Edo, si un plebeyo se atrevía a tocar a un samurái, lo ejecutaban en el acto. El rostro del niño palideció. Sus amigos se quedaron paralizados, como muñecos de madera. Entonces el hombre soltó una risita. Tranquilo. Eso fue cuando estábamos vivos. Aquí en Rukongai, las cosas son diferentes. Le dio una fuerte palmada en la cabeza al niño. El chico esbozó una débil sonrisa. Detrás del hombre con cicatrices, uno de sus compañeros se burló. Kenji, ¿otra vez con ese jueguito de siempre? Si quieres atacar a alguien, ataca. No te andes con rodeos. Al niño se le hizo un nudo en el estómago. Kenji le devolvió la mirada con furia. Eres demasiado directo. Ya no estamos en el distrito 80. Ten algo de moderación. Los 5 hombres habían sido traídos aquí por Yagiki Chirome en enero, con la misión de lidiar con nobles problemáticos y shinigami. Kenji se adaptó rápidamente al nuevo distrito. Comida en abundancia, hombres tímidos y mujeres aterrorizadas. Era un paraíso comparado con el Rukongai exterior, empapado en sangre. Escucha, muchacho, dijo Kenji, arrebatándole la venda. El juego es este. Me taparé los ojos. Si logras sobrevivir un minuto mientras te cazo, te dejaré vivir. Se ató la tela a la cabeza, con los labios torcidos en una sonrisa cruel. Corre. Y recuerda sonreír. Te verás más bonita cuando mueras. El niño tembló y luego salió corriendo a 4 patas como un animal desesperado. Kenji blandió el arma con desgana. Su primer tajo apenas le afeitó el pelo al chico. Estaba a punto de asestar un golpe más profundo cuando sus instintos le gritaron. Una presión espiritual aplastante lo invadió. Se arrancó la venda de los ojos. Un hombre se alzaba en el camino. Cabello plateado recogido en una coleta, una navaja al cinto, vestimentas extrañas que lo delataban como alguien ajeno a la nobleza y a la plebe. Su sola presencia resultaba opresiva como una tormenta. Kenji tragó saliva. ¿Quién eres? La voz del hombre era tranquila, casi fría. Vine a saludar a mis nuevos vecinos. En cambio, me encuentro con esto. ¿Te gustan los juegos de supervivencia? Casualmente, a mí también. Tendrás un minuto. Sobrevive y vivirás para ver el verano. El rostro de Kenji palideció. La furia lo invadió, pero el instinto gritó con más fuerza. Se dio la vuelta y huyó. Sus 4 compañeros también se dispersaron. Shiraishi no lo persiguió. Se agachó junto al niño aterrorizado que se aferraba a su pierna. Con delicadeza, le quitó el polvo de la cara. No tengan miedo. Los hombres malos se han ido. Ante esto, el niño rompió a llorar, y sus amigos hicieron lo mismo. Sus lamentos resonaron en el bosque. Desahógate llorando, dijo Shiraishi sin rodeos. Luego vete a casa. Busca a tu madre. Tengo cosas que hacer. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Mientras tanto, Kenji y sus hombres avanzaban a tientas entre la maleza. La luz del sol centelleaba sobre el cabello plateado que tenían detrás. La voz de Shiraishi resonó en el aire como un filo cortante. Parece que el cielo te ha negado la escapatoria. Kenji se giró bruscamente, con los cuchillos desenvainados. ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen? Shiraishi sonrió con desdén. ¿Necesitas una razón para matar? ¿Acaso no les hiciste la misma pregunta a los niños? Kenji rugió. Pues veamos quién muere. 5 hojas se liberaron con un siseo. Pero antes de que Kenji pudiera atacar, un dolor punzante le atravesó el pecho. Se tambaleó, mirando a los 4 hombres a su lado. Sus propios compañeros, con las hojas clavadas en su cuerpo. Sus ojos eran fríos, calculadores. No eran camaradas, no eran amigos. Solo depredadores haciendo un trato. Uno de ellos cayó de rodillas. Señor, fue obra de Kenji. No nuestra. Por favor, perdónenos. Rukongai era una tierra de traición. Matar o morir. Para ellos, vender la vida de Kenji a cambio de la suya era lo más natural. Pero Shiraishi entrecerró los ojos con disgusto. Se movió en un instante. La súplica del primer hombre quedó en silencio cuando Shiraishi lo adelantó, dejando tras de sí arcos dorados de energía espiritual que atravesaban la arboleda. 4 cabezas cayeron al suelo, la sangre salpicó las hojas caídas. Shiraishi no miró atrás.
Se le había olvidado pedir indicaciones, pero pronto encontraría al Shinigami apostado allí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. Me gustan las sirvientas. Kawakami Saburn vivía al pie del monte Ushikaku, en el centro de los distritos interiores del Rukongai. No se trataba de un puesto de avanzada oficial del Seireitei, sino de la finca privada de la familia Kawakami. La mansión reflejaba el gusto aristocrático del Seireitei. Una extensa residencia de una sola planta, revestida de azulejos dorados y rodeada por un alto muro de adobe. Entre el muro y la mansión se extendía un amplio patio, pulcro e imponente. Desde lejos, Shiraishi estudió la distribución, pero optó por el enfoque educado. Caminar directamente hacia la puerta principal. Los dos guardias de la puerta se pusieron rígidos al instante, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. ¿Quién anda ahí?, preguntó uno. Soy un invitado. Yagiki Chirm me envió. Los guardias intercambiaron una mirada. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Oh, usted debe ser Shiraishi-sama. Por favor, pase. Al ver su cabello plateado y su extraña vestimenta, la tensión disminuyó. Un guardia abrió la enorme puerta lacada en oro con un crujido. Más allá se extendía una avenida de piedra azul que conducía directamente al edificio principal, flanqueada por altas vallas. A través de las aberturas en la madera, Shiraishi vislumbró las siluetas de perros grandes y pequeños que descansaban al sol. Al cruzar el umbral, algunos de los perros ladraron con fuerza. Silencio, dijo Shiraishi con frialdad, sintiendo por un instante una oleada de tensión espiritual. Le gustaban los perros, pero no los que le ladraban. Los animales chillaron, metieron la cola entre las patas y huyeron. En la puerta de la mansión, la abrió deslizándola. La entrada estaba pavimentada con piedra azul pulida, y más allá había tatamis. Arrodillada estaba una joven vestida con un uniforme de sirvienta blanco y negro. Hizo una profunda reverencia. Bienvenido a la casa Kawakami, Shiraishi-sama. Shiraishi se llevó una mano al pecho de forma teatral. ¡Qué belleza! Tu sonrisa angelical me ha conmovido profundamente. La criada esbozó una sonrisa ensayada y cortés. Señor, me halaga usted. No seas tan formal. Llámame Shiraishi, o mejor aún, Mshkin-sama. Siempre he soñado con oír a una criada decir: bienvenido a casa, Mshkin-sama. Sin titubear, la criada respondió suavemente: bienvenido a casa, Mshkin-sama. Shiraishi casi resplandecía. Perfecto. El rubor en tus mejillas, la dulzura de tu voz, increíble. Cuando veía anime, envidiaba a esos protagonistas adorados por las sirvientas. Para él, las sirvientas representaban el máximo lujo. La joven, mientras tanto, pensaba: ¿qué huésped más problemático? Al verlo quitarse los zapatos, ella se levantó y dijo con gracia ensayada: por favor, sígame. Hola. Exclamó Shiraishi con entusiasmo. Mientras caminaban, la bombardeó a preguntas. Su nombre, sus aficiones, sus comidas favoritas, su lugar de nacimiento, sus hermanos. A cada una le respondía con una sonrisa amable, pero por dentro suspiraba. ¡Qué fastidio! ¡Qué pesada! Finalmente, llegaron al salón principal. La criada abrió la puerta corrediza y anunció: Maestro Kawakami, su invitado ha llegado. El salón era amplio y silencioso. En la veranda abierta contigua, dos Shinigami uniformados estaban sentados bebiendo sake, admirando el jardín. Kawakami Saburn, sentado entre ellos, se giró con una sonrisa ligeramente ebria y levantó su vaso. He oído hablar de ti por Yagik. Mataste a ese demonio Hasegawa Taizn, excelente trabajo. La unidad móvil secreta, los agentes encubiertos del Seireitei, tenía una reputación pésima, solo superada por la 12 división en cuanto a su carácter intrusivo. Y Hasegawa Taizn, un quinto asiento, era tristemente célebre incluso entre los habitantes de Rukongai por tratarlos como si fueran juguetes desechables. Para un intrigante como Kawakami, la muerte de Taizn fue motivo de celebración. Shiraishi hizo una leve reverencia. No es para tanto. Por la descripción de Yagik, esperaba que Kawakami fuera tímido. Pero parecía que solo lo era en campo abierto. En las sombras, atacaba donde más dolía. Permítanme presentarles, dijo Kawakami, haciendo un gesto. Él es Akimoto Osamu, de la 8 División, encargado de vigilar el distrito oeste 10. Akimoto asintió brevemente. Espero contar con su cooperación. Shiraishi correspondió a la cortesía con escaso entusiasmo. Su pasión estaba reservada para las mujeres hermosas, no para otros hombres. Siéntate y bebe, insistió Kawakami, llenando otra taza. He llamado a Keiji y a su equipo.
Como todos trabajaremos en el distrito oeste 10, es bueno conocernos. Shiraishi negó con la cabeza. No hace falta. Los maté. La jarra de sake se le escapó de la mano a Kawakami, estrellándose contra el tatami y derramando su contenido. Su rostro se desencajó. ¿Tú, qué dijiste? No me gustaron en el camino, dijo Shiraishi con indiferencia. Así que los maté. Si eso ofende a alguien, pido disculpas. Aunque sus palabras denotaban disculpas, su expresión no. Para él, matar a los abusones que atormentaban a los débiles no era un crimen, sino justicia. Kawakami parpadeó y de repente soltó una carcajada. ¿Ofensa? No, alivio. Esos brutos eran fuertes, sí, pero insoportables. Me has hecho un favor. Shiraishi arqueó una ceja. La alegría del hombre era genuina. Kawakami se inclinó hacia adelante con entusiasmo. A partir de ahora, los Oyous del distrito oeste 10 son tuyos. Pago. 500 kan por Oyou. Hecho, aceptó Shiraishi sin dudarlo. Kawakami sonrió, pero se quedó paralizada. Un momento. El mensajero divino sigue con Kenji. Sin él, no puedo transmitir los avistamientos de Oyous de la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Shiraishi se puso de pie. Lo recuperaré. No están lejos. Kawakami suspiró aliviado. Conseguir un mensajero divino no era tarea fácil. Incluso los nobles se esforzaban por obtener uno. Entonces confiaré en usted, Shiraishi-sama. Shiraishi asintió levemente. Avísame cuando haya novedades. Y con eso, su figura se desvaneció, dejando solo el leve balanceo de la puerta corrediza. Comentario cero comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. ¿Te atreves a robarme la cabeza? Los días pasaron rápidamente. Shiraishi se había familiarizado con los alrededores de Lichun, en el distrito oeste 10, y lo consideraba un lugar tranquilo y agradable. En 7 días, incluyendo el que acaba de terminar, había matado a 3 Oyous. Eso le reportó 1500 kan, suficiente para saldar su deuda con el dueño de la tienda de Pepsi. Blandió su zanpakun con un elegante gesto antes de enfundarla con suavidad. El pequeño Oyou que tenía delante se desintegró en oscuras partículas espirituales, disolviéndose en el aire. Shiraishi abrió su panel de atributos, curioso por ver cuánta experiencia le había otorgado este Oyou. Desde que alcancé el nivel 9, los Oyous menores ya no suponían un problema. Un solo tajo hacia adelante seguido de un destello de acero bastaba para acabar con ellos sin dificultad. Eso dificultaba calcular su valor exacto. A veces las ganancias superaban ligeramente las expectativas, otras veces quedaban un poco por debajo. Si eran demasiadas, las celebraba. Si eran demasiado pocas, se quejaba. El panel apareció ante sus ojos. Héroe. Shiraishi nivel 9, 1130, 1350, Reiatsu. 6200 Zanpakun. Infinito probabilidad de realizar un golpe crítico, duplicando el poder del siguiente ataque o habilidad. Pasivo. Camino del Rurouni inquebrantable. Como vagabundo, acumulas intención de espada al moverte. En su punto máximo, los ataques recibidos se neutralizan parcialmente gracias al escudo de tu intención. Rostro de la muerte. La muerte es como el viento, siempre a tu lado. En momentos desesperados, Infinite te garantiza un golpe crítico. Habilidades destello de acero, nivel 3. Al impactar, genera un tajo torbellino durante 6 segundos. 2 acumulaciones crean un torbellino que lanza a los enemigos por los aires. Barrera de viento, nivel 2. Forma una pared de aire que bloquea los ataques a distancia durante 4 segundos. Tajo hacia adelante, nivel 3. Lánzate hacia adelante como el viento, atravesando a los enemigos. Si se encadena con destello de acero, el ataque describe un tajo circular hacia afuera. Aliento fresco, nivel 1. Ataque aéreo que mantiene a los enemigos en el aire durante 1 segundo más. Al aterrizar, maximiza instantáneamente la intención de espada, reinicia las cargas de destello de acero y, durante 15 segundos, otorga un 50% de probabilidad de ignorar las defensas. Shiraishi sonrió con suficiencia. El Oyou le había otorgado 23 puntos de experiencia, más de lo esperado. Solo le faltaban 220 para alcanzar el siguiente nivel. Unos 11 Oyous pequeños o 5 grandes. Por desgracia, los Oyous de mayor tamaño eran raros en la sociedad de almas. Los verdaderamente peligrosos Hylian y superiores preferían Hueco Mundo, donde se devoraban entre sí en lugar de vagar en busca de presas. Shiraishi había considerado en una ocasión asaltar Hueco Mundo. Entrar era sencillo. Herir a un Oyou, dejar que se retirara y seguirlo hasta la garganta.
Pero salir era otra historia. Hueco mundo era inmenso, solo arena blanca interminable y árboles de piedra muertos. A menos que se encontrara con un hueco abriendo una garganta el mismo día, quedaría atrapado. Y a diferencia de Hoyos, no podía sobrevivir con el canibalismo. Sin comida ni agua, moriría mucho antes de encontrar una salida. Ese riesgo había bastado para acabar con su ambición, por ahora. En cambio, se dedicó a cazar sin descanso en la sociedad de almas, subiendo de nivel con cada muerte. Se dio la vuelta, atravesó el bosque y se dirigió de regreso a la aldea Mi, a 20 kilómetros de distancia. Todavía le debía a Yagikichirm 1200 Kan por los Hoyos. Eso le dejaba solo 300, apenas suficiente para comer en los próximos días. La familia Esan solo ofrecía comida gratis cuando se derrotaba a un Hoyo. En los días tranquilos, había que comprarla. Shiraishi había insistido en este acuerdo. No quería deberle favores a Kawakami Saburm. Las deudas de dinero se podían saldar. Las deudas de gratitud eran más pesadas. Hermano mayor. Gritó un niño abajo al divisar su sombra sobre sus cabezas. El niño se puso de puntillas y agitó sus manitas regordetas. Ven a jugar con nosotros. No, necesito ver si los ancianos tienen trabajo. Los adultos no pueden estar todo el día haciendo girar peonzas, respondió Shiraishi, saltando sin usar ataque hacia adelante. Los niños lo rodearon, olvidando sus juegos. ¿Estabas luchando contra un hueco hace un momento? Preguntó uno. ¿Qué aspecto tienen los Hoyos? Preguntó otro. He oído que se comen a los niños que se portan mal. Idiota, eso es justo lo que dicen los adultos para asustarnos. Antes de que Shiraishi pudiera regañarlos por ser tan pesados, un agudo pitido resonó en su dispositivo de mensajería. Un hueco. 2 en un día. Vaya suerte. Sacó de entre sus ropas el pequeño y voluminoso comunicador. Parecía un viejo teléfono plegable, con una pantalla diminuta que apenas servía para algo más que mensajes de texto cortos. Coordenadas. 18 millas al sur de la aldea de Beifu, Lichun. Imaginó el mapa del distrito y localizó la zona al instante. Me voy a trabajar. Jugaremos luego. Dicho esto, desapareció en una ráfaga, lanzándose hacia adelante con un tajo hacia el objetivo. En el momento en que llegó, una presión aplastante se cernió sobre él desde arriba. No es un hueco pequeño. Ni mucho menos. El cielo mismo se partió, ondulándose con oscuras grietas como cristales rotos. Una enorme nariz ganchuda surgió a través de ella, seguida de una imponente máscara blanca. La grieta se ensanchó, ondeando una capa negra. Una Hylian, susurró Shiraishi, con los ojos brillantes de emoción. Avanzó a grandes zancadas, espada en mano. Quebrar. Un destello azul blanquecino cruzó el aire y un agujero se abrió en la frente de Hylian. Su colosal máscara se hizo añicos y su cuerpo se disolvió en partículas antes incluso de que pudiera rugir. Shiraishi se quedó paralizado, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. ¿Quién demonios me robó la presa? Dirigió la mirada hacia el noroeste. El paisaje estaba desierto, salvo por una montaña envuelta en niebla. No había Ryatsu. Quienquiera que fuese, se encontraba al menos a 3 kilómetros de distancia. Apretando los dientes, decidió averiguarlo. Era la primera vez que se encontraba con una Hylian. Si alguien se atrevía a arrebatárselo, no podría dormir tranquilo sin saber quién. Comentario. Votar capítulo 15. Capítulo 15. 1 Ana. Está bien. El viento silbaba en los oídos de Shiraishi. Los árboles se difuminaban abajo como olas impetuosas, las nubes se extendían a su paso mientras aterrizaba silenciosamente en la cima de la montaña. Allí humeaba una fuente termal natural, rodeada de piedras azul grisáceas. Bajo un árbol en plena floración blanca se encontraba una mujer de extraordinaria belleza. La brisa de la montaña acariciaba sus mangas, esparciendo pálidos pétalos. La luz del sol brillaba sobre la fina tela. Su larga cabellera negra caía en cascada, algunos mechones rozando la punta de su pequeña nariz. ¡Qué hermosa!, murmuró Shiraishi. La mujer apenas había comenzado a desvestirse cuando giró la cabeza bruscamente hacia él, con la mirada fija. ¿Quién anda ahí? Esperen, por favor, no me malinterpreten, dijo Shiraishi rápidamente, apareciendo con las manos en alto. No era mi intención espiar. Solo vi a alguien derrotar a una Hylian con tanta facilidad y me impresionó. Pensé en presentarme. Su suspicacia se atenuó un poco, aunque su mirada permaneció firme. A medida que él se acercaba, sus rasgos se hicieron más nítidos. Impecables de cerca, pestañas largas, labios suaves y luminosos. La sonrisa de Shiraishi se ensanchó.
Mi nombre es Shiraishi. Un honor conocerle. ¿Puedo preguntarle el suyo? Uno Ana Retsu, respondió ella con suavidad, observándolo con sus grandes ojos almendrados. Notó su coleta plateada, su vestimenta peculiar y su zanpakume en la cadera. Sin embargo, lo que más la inquietaba era su reiatsu. No percibía ni rastro de él. ¿Cómo había logrado ocultarse tan completamente? Pocas personas en su larga vida habían conseguido pasar desapercibidas para ella. El recuerdo despertó un viejo impulso, casi enterrado, una necesidad imperiosa de combatirlo. Uno Ana exhaló lentamente, reprimiendo el hambre. ¿Estás destinado aquí como Shinigami? Shiraishi se quedó helado. Uno Ana y esa Uno Ana. El nombre resonó como una sentencia de muerte. Tragó saliva con dificultad. La serena sanadora que tenía delante no era una mujer inofensiva. Era la primera Kenpachi, otrora la asesina más violenta de la sociedad de almas, que había acumulado cadáveres como montañas. Forzando una sonrisa despreocupada, negó con la cabeza. No, no soy un Shinigami. Solo soy un espadachín errante. Me llaman el espadachín veloz. Uno Ana entrecerró los ojos, curvándolos con una leve sonrisa de diversión. En otro tiempo, había sido conocida como Yachiru Uno Ana, la espada de la muerte, maestra de innumerables hienas. El título de espadachín siempre había despertado su interés. Pero su espada llevaba mucho tiempo sellada. En cambio, dijo con suavidad. Si ansías el combate, la 11 División da la bienvenida a los espadachines. Allí podrías ponerte a prueba contra el mismísimo Kenpachi Zaraki. Shiraishi soltó una risita, negando con la cabeza. No, valoro demasiado la libertad. Los 46 centrales, la política noble, esas cadenas no me sientan bien. Si me quedara en la sociedad de almas, tarde o temprano perdería la paciencia y me convertiría en un fugitivo. Qué lástima, murmuró Uno Ana. Sin embargo, sus ojos se detuvieron en él, analizándolo. ¿Entonces sí eres un Shinigami? Preguntó Shiraishi con aire de saberlo todo. No respondió con suavidad, esbozando en sus labios la sonrisa de curandera experimentada. Solo soy doctora. Uno Ana nunca reveló su verdadero cargo como capitana de la 4ª División en sus días libres. Entre los Rukongai, prefería ser vista como una médica común que recolectaba hierbas y estudiaba medicina. Con semejante fuerza, eliges curar en vez de luchar, dijo Shiraishi con gravedad. Un espíritu noble, sin duda. Me avergüenzo de mí mismo en comparación. Uno Ana se limitó a ladear la cabeza, perpleja. Antes de que pudiera responder, una voz la llamó desde la ladera norte. Hermana Uno Ana, hemos terminado de recolectar hierbas. Vamos a sumergirnos en las aguas termales. Una figura alta emergió bajo el árbol florido, con una cesta de hierbas colgada a la espalda. Era una cabeza más alta que los 165 centímetros de Shiraishi. Un flequillo morado enmarcaba su rostro, unas finas trenzas le caían sobre el hombro y unos pendientes vermellón se mecían. Sus cejas adustas y su postura imponente sugerían una severidad propia de una reina, aunque en realidad su corazón era tierno, incluso tímido. Al divisar al hombre desconocido, se sobresaltó e instintivamente se movió para esconderse detrás de Uno Ana. Los ojos de Shiraishi se iluminaron ante el contraste. Levantó una mano alegremente. Una belleza como tú, ¿puedo saber tu nombre? Yo. Tartamudeó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Tras un instante murmuró, Kotetsu Igne. Shiraishi respondió con fingida solemnidad. Señora Igne, creo que sería una esposa maravillosa. Por favor, cásese conmigo. Los ojos de Igne se abrieron de par en par y retrocedió tambaleándose. Toda su vida, su estatura había hecho que la subestimaran como mujer. Incluso entre sus iguales, la trataban más como a una compañera que como a una novia. Nunca había confesado sus sentimientos, ni una sola vez le habían propuesto matrimonio. Entonces, ante la repentina declaración de un desconocido, su mente se paralizó en el caos. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Uno Ana se posó en el hombro de Shiraishi. Su mirada se volvió gélida, su voz tranquila como el acero. Como médico, conozco muchos tratamientos para el exceso de lujuria. Entre ellos se incluyen la castración, la hierba cola de oveja y la cura de la linterna roja. Shiraishi palideció. Un sudor frío le recorrió la frente mientras exclamaba. Por favor, no me malinterpreten. No soy un pervertido. Simplemente creo que los hombres deben ser sinceros. Con dos bellezas semejantes ante mí, ¿qué hombre no soñaría con hacerlas sus esposas? ¿Qué? Exclamó Igne, completamente atónita. Incluso el capitán y él también quiere casarse con el capitán.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. El guión está listo. Shiraishi no siempre había sido así. Tras llegar a la sociedad de almas, pasó 3 años luchando contra la barrera del idioma. Solo entonces se dio cuenta de que no era taciturno por naturaleza. En su antiguo mundo, simplemente tenía plataformas en línea para expresarse. Privado de esa vía de escape, el silencio se convirtió en su forma habitual de comunicarse. Pero en el fondo, anhelaba conectar con los demás. Hablar con mujeres hermosas, presumir ante la gente. Cuando las palabras le fallaban, lo carcomía por dentro. Ese impulso reprimido, unido a la seguridad que le daba su poder, lo empujó a abrazar sus deseos abiertamente. Decidió buscar la felicidad sin tapujos, sin vergüenza. Fue fascinante. Los ojos almendrados de Unohana Retsu se entrecerraron, como cuando sonreía. La última vez que había conocido a alguien tan locuaz hacía siglos. Tenía muchas ganas de ponerlo a prueba, quizá incluso de burlarse de él. Sin un corazón sincero, uno no puede progresar mucho en el camino de la espada. Shiraishi-san, es raro que nos veamos. ¿Por qué no nos relajamos juntos en las aguas termales? Estas aguas son beneficiosas. Calman el cuerpo, hidratan la piel y alivian la fatiga. Capitana. Kotetsu Isane casi se le escapa el título de su división, antes de corregirse rápidamente en un susurro. Hermana Unohana, y no trajimos toallas. Sin toallas. Shiraishi, con sus agudas orejas, captó el desliz, y casi le brotó vapor de las fosas nasales. En la sociedad de almas, los Shinigami normalmente no llevaban nada debajo de sus kosoge. Una vez que se quitaban el uniforme, no quedaba nada. Eso y no es bueno, murmuró. Si no quieres, no, sí quiero. La interrumpió Shiraishi apresuradamente. No tenía intención de retirarse. No era como si la estuviera obligando, ella lo había invitado. Como hombre, ¿cómo podía echarse atrás ahora? ¿Cómo cabía esperar de alguien que había vivido más de 1000 años y su audacia era impresionante? El corazón de Shiraishi latía con fuerza. Era la primera vez que compartía un baño con mujeres. Se desnudó rápidamente y se deslizó dentro del agua humeante, recostándose contra el borde de piedra azul. Contaba los segundos, con cada latido resonando en sus oídos. Cuando por fin oyó pasos que se acercaban, se giró. Se le cortó la respiración. Las figuras de las mujeres se veían extrañamente borrosas. Los pechos, las caderas y otras curvas parecían desvanecerse en el paisaje natural, sustituidas por las rocas y el agua circundantes. Sus formas aparecían fragmentadas, obra del Bakumen 26. Kyotn, luz curva, un hechizo de ocultación que curvaba la luz para hacer invisibles los objetos. Así era como se bañaban sin vergüenza. Aún así, la mirada de Shiraishi se sintió atraída por la imponente figura de Kotetsu Isane. Con casi 187 centímetros de altura, sus largas piernas blancas como la leche parecían esculpidas en jade. Fuertes y femeninas a la vez, lo cautivaron. Juntó las manos con respeto. Kotetsu-san, gracias por su hospitalidad. Chilló Isane, su expresión severa habitual transformándose en pánico. Se encogió tras Unohana, con el rostro enrojecido hasta parecer a punto de estallar. Está bien, aseguró Shiraishi. Kyokun te oculta a la perfección. Aún así, las piernas de Isane son realmente envidiables. Parecen obras de arte. Unohana, imperturbable, le dio un ligero pellizco en la pierna a su teniente. Preciosos, ¿verdad? Claro, le quedan perfectos a su altura. Hermana Unohana, y susurró Isane, completamente nerviosa. No entendía por qué su capitán la había arrastrado a ese baño mixto. Aquello no era descanso, era un caos. A diferencia de cuando estaba envuelta en una toalla, sentía su cuerpo expuesto al aire libre. Incluso con el ocultamiento del Kidm, la brisa termal le hacía cosquillas en lugares donde prefería que no. ¿Y si el hechizo fallaba? ¿Y si? Deja de quejarte y entra, ordenó Unohana con suavidad pero con firmeza. Es un día libre excepcional. No lo desperdicies. Isane suspiró. El vicecapitán Yamada me va a regañar otra vez, y atrapada entre su capitán y su vicecapitán, su vida era un estrés constante. Obedecer a uno siempre ofendía al otro. Estaba agotada. Sin embargo, cuando finalmente se sumergió en las aguas termales, el calor disipó sus preocupaciones. Un suspiro de dicha escapó de sus labios. Unohana se sentó junto a Shiraishi, rozándose los hombros, con las piernas juntas bajo el agua. Sonrió. Shiraishi-san, esa espada que llevas en la cintura es una Zanpakudo. Su cuerpo casi se derritió ante la cercanía.
Por primera vez en su vida, se bañaba junto a mujeres, charlando con total naturalidad. No era de extrañar que las aguas termales fueran un elemento recurrente en tantas historias. El calor, el vapor y la cercanía de una mujer creaban una mezcla embriagadora. Sí, admitió. Lo reclamé de un Shinigami asesinado por uno You. Uno Ana ladeó la cabeza. Por su apariencia, parece permanecer constantemente en Shikai. Así es. Su nombre es Mugen. No tiene poder ofensivo. Solo la capacidad de ocultar mi Reiatsu. Aún disfrutando del momento, Shiraishi se obligó a mantenerse racional. No podía permitirse que la belleza nublara su juicio. Tenía que medir cada palabra con cuidado. Sin embargo, la dulce mirada de Unohana, la calidez de su cuerpo junto al suyo, amenazaban con hacer quebrar su autocontrol. Admitió en voz baja. La verdad es que, actualmente soy un hombre buscado. La segunda división me persigue, acusándome del asesinato de Hasegawa Taizm, su quinto asiento. Pero juro que actué por el bien del pueblo. Unohana ni siquiera pestañeó ante la confesión. Para ella, tales asuntos eran nimiedades, sin importancia. Lo que le interesaba no era su pasado, sino su futuro. ¿Y a dónde piensas ir ahora? Preguntó en voz baja. A dónde me lleve el viento, respondió Shiraishi, ocultando su verdadera base de operaciones en el Distrito Oeste 10. Revelarla pondría en peligro a sus aliados. Yagiki Chirm, Kawakami Saburn y otros vinculados a la resistencia. Unohana sonrió levemente. Si de verdad no tienes a dónde ir, ¿por qué no nos acompañas al Distrito Oeste 26? Shiraishi arqueó una ceja. ¿Y qué asuntos tienes allí? Un colega me comentó, explicó Unohana, que en esa zona crecen hierbas raras. Ganoderma linterna dragón, para ser exactos. Me gustaría probar suerte y recolectar algunas. Curioso, Shiraishi insistió. ¿Este colega suyo, un hombre, por casualidad? Sí, respondió ella sencillamente. Un hombre muy culto. Lleva gafas. Al oír esas palabras, una oleada de emoción recorrió a Shiraishi. Ya podía adivinar a quién se refería. Comentario cero comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. El plan de Aizen, un hombre erudito, con gafas, de porte tranquilo y estudioso. Si se combinan estas tres características, solo había un capitán en el GOTE y 13 que encajaba con la descripción. Aizen Sosuke. La 4 y la 5 división eran colindantes, por lo que el contacto entre sus capitanes no era inusual. Sin embargo, la coincidencia temporal fue demasiado sospechosa. Uno Youo Hillian, que no había aparecido en la Sociedad de Almas durante años, se manifestó repentinamente. Unohana Retsu se encontraba cerca, pero Shiraishi, siguiendo el consejo de Aizen, salió a enfrentarlo. Era difícil no sospechar. ¿Te preocupa algo? Tu corazón late más rápido. Unohana ladeó levemente la cabeza. El roce de su hombro con el de él no era un coqueteo, sino una cercanía natural. Con su aguda percepción, podía sentir fácilmente el ritmo irregular de su corazón. Gracias a su habilidad para leer expresiones faciales, podía discernir si Shiraishi mentía. Era una destreza que había dominado hacía mucho tiempo. Shiraishi se contuvo, forzando una sonrisa. No es nada. Simplemente siento un poco de envidia del hombre que tiene la suerte de trabajar contigo y con Kotetsu todos los días. Era mentira. Los ojos almendrados de Unohana se entrecerraron con una sonrisa divertida, pero prefirió no insistir. Ya había podido formarse una idea bastante clara del carácter del hombre en sus breves interacciones. No era malicioso en el fondo. Incluso tenía un cierto sentido de la justicia. Sin embargo, ese mismo sentido de la justicia podría algún día enfrentarlo a los Shinigami. Como artífices del equilibrio mundial, los Shinigami a veces se aliaban con lo que parecía ser el mal para mantener la armonía. Si Shiraishi no podía comprenderlo, y entonces el conflicto era inevitable. Pero eso era para el futuro. Unohana emergió de la fuente termal, con el agua corriendo por sus pálidos brazos y bajando por su esbelta figura, y extendió una mano hacia él. ¿Te gustaría acompañarme al Distrito 26 Oeste para recolectar hierbas? Nunca respondiste. Por supuesto. ¿Cómo podría rechazar la invitación de una mujer tan hermosa? Shiraishi aceptó su mano, poniéndose de pie. No solo estaba cautivado por ella, sino que también sentía curiosidad por saber si Aizen ya había hecho su jugada. De ser así, según lo que recordaba de Aizen por las historias, el hombre jamás actuaría abiertamente. Prefería operar desde las sombras, dirigiendo a sus peones. Shiraishi se preguntó si esta sería su oportunidad de medirse contra el poder de un Adhuchashi o incluso contra uno de los arrancar experimentales de Aizen.
Hueco mundo afuera de las noches. La garganta ovalada se cerró con un siseo cuando Aizen avanzó, con su cabello castaño cayendo en rizos perfectos y sus gafas de montura cuadrada brillando levemente. La amable sonrisa que lucía en la sociedad de almas había desaparecido. Aquí, en su dominio, no necesitaba máscaras. Su expresión era fría, indescifrable. Noitra, ¿otra vez estás mirando la luna? ¿Otra derrota a manos de los tres espada? Un pilar de piedra se derrumbó, estrellándose contra las interminables dunas de arena blanca. Encaramados sobre los restos irregulares se encontraba una figura alta y delgada. Su guadaña en forma de media luna yacía clavada en el suelo, encadenada a su cintura, y su hoja curva brillaba a la luz de la luna. Ante las palabras de Aizen, Noitra ladeó la cabeza con desgana. ¿Has venido aquí solo para burlarte de mí? Aizen ignoró la grosería. Nunca exigió lealtad de los Arrancar, solo utilidad. He venido a encomendarte una tarea. Una misión en la sociedad de almas. Noitra entrecerró los ojos. TCH. ¿No nos prohibisteis mostrarnos allí? Esto es diferente, respondió Aizen con suavidad. Hay alguien a quien quiero que pongas a prueba. Sacó una pequeña fotografía y la lanzó hacia adelante. Al captarla, Noitra miró la imagen. Un hombre con una coleta blanca plateada, vestido como alguien del mundo humano, con una zanpakudme en la cintura. ¿Y qué tiene de especial este tipo? Aizen se ajustó las gafas, con un tono tranquilo pero deliberado. Apareció repentinamente en el tercer distrito oeste hace 4 años. Durante 3 años permaneció silencioso y taciturno. Luego, sin previo aviso, su comportamiento cambió. Empezó a proponer matrimonio a mujeres, a apostar con adultos, a jugar con niños. Un cambio de lo más y curioso. Noitra chasqueó la lengua. Ahorra tus cháchara. ¿Por qué te interesa él? La arena blanca se arremolinaba bajo la presión de su inquieto Ryatsu. Porque dijo Aizen con voz serena, puede ocultarme su presión espiritual. Y no solo eso. Cuando oculté mi presencia, me detectó y atacó en represalia. Los labios de Noitra se torcieron en una sonrisa fanática. Interesante. ¿Más fuerte que tú, entonces? No, corrigió Aizen. Más débil. Eso es lo que lo hace fascinante. ¿Cómo puede alguien con un poder inferior al mío escapar a mi percepción? Su mente repasó el momento. Oculto tras una capa que le permitía bloquear su Reiatsu y usando Kidm, había recuperado los restos del cuerpo de Shiba Kaien, desintegrándolos en partículas espirituales. Pero al retirarse, la espada de Shiraishi casi lo alcanzó, reaccionando como si fuera una verdadera Zanpakudm, aunque sin ninguna presión espiritual detectable. Solo el dominio del Shunpo de Aizen lo había salvado de ser alcanzado. Noitra apretó la fotografía en su puño hasta que se hizo añicos. TCH. No me importan los misterios. Solo quiero matarlo. Está bien, dijo Aizen, esbozando una leve sonrisa. Llévalo al límite. O se quebrará y o trascenderá. Su voz se suavizó, como si le divirtieran las posibilidades. Primero te reunirás con Takehiko Tsunayashiro en el distrito oeste 26. Él te proporcionará un escondite. A partir de ahí, el momento del enfrentamiento dependerá de cuando se descubra tu presencia. Noitra frunció el ceño. ¿Para qué esperar tanto? Porque, explicó Aizen, estoy llevando a cabo experimentos vitales. Usando almas de capitanes como sujetos de prueba, estoy perfeccionando la hoyoificación. Busco la fusión perfecta entre Shinigami y Byojou. Los Visored, los prototipos fallidos, sin duda aparecerán. Para ello, necesito una sincronización perfecta. ¡Ah! ¡Qué aburrido!, espetó Noitra a la arena. Simplemente matarlos sería más sencillo. Aizen arqueó una ceja, ofreciendo el cebo. Cumple tu misión y, a tu regreso, te concederé lo que más anhelas. Una verdadera batalla contra Neliel. Sin restricciones, sin interferencias. Vida o muerte. Una risa hueca escapó de la garganta de Noitra. Triunfo o fracaso, la muerte siempre acechaba. Aún así, la perspectiva despertaba algo primitivo en él. Echándose su enorme arma al hombro, preguntó. ¿Cuándo me marcho? Aizen no respondió directamente. En cambio, su mirada se desvió hacia otro pilar de piedra. Dordoni dijo con voz firme. Acompañarás a Noitra. Márchate ahora.